imaynallam kachkankichik wawqi panikuna imaynallam kapuchkankichik hawkallachu kususqallachu kunan tutapas kanja mriki chay siminakuy kay Perú suyo umalya hina runakunam atipanakuchkanku imanataña ruraspa chaymi kunanpas siminakuy kanja manaraq chayta uyarichkaspa ya hawaykusunchik tumpachata kay imaynatataqsi llaqta hawachkan kay atipakuqkunata pis paykunapa nisqanman hinaqa llallinqa kay akllanakuy punchawkuna chaypim kachkan huñukuna riki chay CPI chay huñukunapas kachkan riki chaykunam chay runakunapa llaqtapa uman pantachiq hina imatapas ruranku hawaykusunchik kay hawachaykusunchik kayta hinaspam chaypi kaypi maymi chay maypim chay kachkan chinkarqachini suyachaykuaychik tumpachata maymi chay chay kay pichusmi kachka kaypi ya hawasqanchikman hinaqa kaypim willakuchkanriki wakinkunapa hawasqanpiqa manam chay mana riqsisqa runakunatapas sutiantaqa hawayllapas hawanchikchu chay sapa kutilla watan chay Perú suyupa umalla hina kaq munaqkunam sapa kutilla rikurimun sapa kutilla chaymi kayta hawaykuptinchikqa na maymi chay ripukun yaw ya imanasunñama chay ya kunan hawachimusaykichik kaypim hawakuchkan kay imaynatataqsi huk llaqtakunaqa mana chay CPI hawaqkuna imaynatataqsi tapukuptinku chaskinku hawasaykichikman hinapas yachasqaykichikman hinapas sapa kutillam chay kaykucha hinaspa chay porkicha hinaspa chay huknin runakuna chay asichikuq runa chaykunallam sapa kutilla llallishka imapipas kay Roberto Sánchez López Chawpas rikurimuchkanñam López Aliaga sapa kutilla Keikupas sapa kutillam chaypi lluqsin aswan chaypiqa Keikuwan López Aliagam umallapi kachkan paykunallam umallichkan imanasqataq chayna kanman qamkuna imaninkichiktaqa chay willakusqanku allinchu chayqapchu kaqninpichu nichkanku kay tapukusqaykuman hinaqa Keiko Fujimorim llallichkan liwchata manam López Aliagam llallichkan liwchata manam paykunachu rikurimuchkanñam chay López Chawpas hinaspa hukunapas rikurimuchkanñam chaynatam willakunku sapa kutillam kay akllanakuy punchaw qallaykusqanmanta puni Keikuchalla chay porkichalla chaykunallam rikurimunku wakinkunaqa kanchu imapipas manam hawakunchu tawalla pichqallam rikurimunku kunan aswan kay wawqinchikuna chay kikinkumanta kallpachakuspa chay llaqtaman willakuqkunapa tapukusqanman hinaqa manataqmi chaynachu haway kaypi nishkan kaypi tapukuykunku pitaq kay akllanakuy punchaw llallinman Keikuchu Lópezchu Chawchu
icha Robertochu. Chaypi hawi kay kimsa pachak hanchis chunka kimsayoq aklasqankumanta chaymantam Roberto Sánchez llalichkan. Pitaq pay kunan tutam pay rimaykunqa. Kunan tutam kay siminakuypi paypas rikurimunqa. Mana reqsispanchikqa paytachiki kunan reqsisunchik. Imaynan pitaq kay qipa punchawkunaqa kay Roberto Sánchez Soteo chay Juntos por el Perú junio-manta umalliq pusuqu hina rikurikamuchkan, pusuqu hina huqarikuchkan. Imaynan pitaq llaqtan ritin achka runa junionakamuchkan payta uyarinanpaq. Kay kuchataqa chay porkichataqa llaqtaqa wichuchkan. May risqankupi llaqta wichun. Kay aswan kay puno llaqtaman riptinkuqa chaymantaqa wichuchikunku puniya. Manam chaytapas munankuchu, chayaspapas pakakuspallam rinku. Hinaspa manam chayllapichu. Huk tapukuypas kan nichkan pitaq llallinman kay aklanakuy puncha. Huk tapukuypi Keikucho, López Aliagacho, López Chaucho, echa Roberto Sánchez. Chaypipas hawi Keikuchaqa jorjuchkan suqta chalata. Chaypi runas minchaqa suqta pachak chasqallata jorjun. Hinaspa López Aliagaqa isqun pachak chasqata. López Chau iskaychunka pachak chasqata. Pitaq llallin Roberto Sánchez. Kaypiqa suqtachunka pichqayuq pachak chasqawan. Imaynan pitaq chay. Pitaq llullakuchkan. Chay CPU tapukuqkunachu icha kay kikinmanta willakuqkuna runakunachu. Imaninkichikita hamkunaqa. Manam chkallachu kaypas haway. Kaypas hawaychik. Kaypi tapukuchkan pitaq llallinman. Obra Soteo Juñuchu, JP Soteo Juñuchu, ahora Nación Soteo Juñuchu, icha chay Venceremos Soteo Juñuchu. May hintaq chaypi llallinman. Kaypi hanichkan kay pichqa chunka iskayniyuq pachak chasqapim obrasmi llallin hanispanin. Pitaq chay obrasta umachachkan Ricardo Belmo, Casinelli. Riki hinaspa hina hipanman ñataq kachkan chay JP. Chay JP pitaq chayta umalichkan. Chay JP taqa umalichkan chay Roberto Sánchez Soteo runa. Hinaspa hina hipanmanñan hamuchkan chay ahora Nación Venceremos chaykuna. ¿Saben? Chaynam lluqsichkan que chay wilan chay tapukuykunapi. Imaninkichikta hamkunaqa. Hamkuna yachasqaykichikman hina pitaq llallinman. Pitaq llallinqa. Kay chunka iskaniyuq punchaw chay ayriway killapi pitataq aklanki. Ñachu umaykipi chuyaña chaykachkan. Ñachu allintaña hawapaykunki. Ñachu allintaña musyakuykunki. Icha hina sapa kutillachu llakikuyllapi kasunchik. Sapa pichqawata aklarjunchik kusikuywan. Hinaspa killamantaqa kay killamantaqa ñakakuywan ñakachkanchik. Llakikustinña purishkanchik. Yanqam kaytaqa aklarjani, yanqam kaytaqa wischurjani, yanqam kaytaqa yanapakurjani nispa nichkanchik. Chaymi kunan kay hamuq killataqa sumaqtam aklananchik, sumaqtam pitapas yanapananchik. Chaypaqa riqsiykunanchikmi. Kunan tuta chay siminakuy kanqam. Chaypi uyarikuychik pitaq allinta riman. Aswan hayna puncha rimasqankupiqa kayta imaynatataq allichawaq. Kay sasachakuyta imaynataq tukuchiwaq. Paykunaqa chay runa kikayllapi, runa wañuchiyllapi, runa wichqayllapi. Hapispaqa kikana wasiman apasunchik, karsilmanmi apasunchik, wiñaypaq apasunchik, manaña lluqsimuqta, wañunankama chaypi wichqasunchik. Chaywan sasachakuy tukunqachuch. Manachu paykuna manam pillapas chay rimasqankupi ninchu kayraykum kay suwanakuyqa kachkan. Kayraykum kay runa wakchayasqa kachkan. Kayraykum runa llakikuchkan. Manam chay sasachakuypas sapintaqa hawankuchu. Aswan paykunaqa munachkanku imayna kay sasachakuy tukuyllata. Mana chay sasachakuypas sapinta allichaptinchikqa hinallam imaña kaptinpas wichqaptikipas wañuchiptikipas hinallam kay sasachakuykunaqa kanqa. Mana mikuy kaptin, mana mikunayki kaptin, imatataq rurawaq? Suwakunkimi riki. Kunan chay yarqayniki
chay yarqay rikurichiq chinkaptinqa mana ñachik imapaqñataq suwakunkiman. Chaytam sumaqta musyaykunanchik. Kaymi chay runakuna, lliw runakuna qayna punchaninko, kaytam rurasaq, kaynatam allichaq. Ima talispan runata manchachispa, runata wichqana chay karsilman apaspa, runata lliwichankunachik wañuchisumi chay suwakunataqa. Chay ismusqa sunqukunataqa wañuchisunmi nispa. Chay wanchu allichanqaku, chaytaqa manam allintachu musyakuchkanchik. Chaytam sumaqchata uyarinanchik. Kunanqa wawqipaniykuna chay uyarikusunchik chay kunan punim Ya sabemos que es una puesta en escena, en realidad es un tema de tribuna. Miren, yo lo único, y siéndoles muy sincero, lo único creo que se podría rescatar en estos casos es que alguno de los candidatos se atreva a señalar y acusar a estos patanes y delincuentes, ¿no? Ojalá que por ahí, pues, Ricardo Belmont, Roberto Pero a ver, Sánchez. hoy ¿quién sería los caballos ganadores? Como ya... Muy bien. Por momento, señor Olivera, respete reglas. Señor Olivera, usted se ha comprometido a respetar ciertas reglas. Yo le ruego que haga honor a su palabra. Oye, fue bastante, bastante Fuerte, vamos. fuerte. Fuerte, está frente llorando, Pero, creo. o sea, le ha dicho de frente, ¿no? Usted parece que cuidaba parece a que ha los visto- narcotraficantes, algo así. Parece que ha visto nuestra entrevista con Jaime Antesana. Y le ha sacado todos los trapos, ¿ah? Igual también, Claro, también. igual ¿no? también Lescano con el clan Sánchez Paredes y los Acuña. Sí. Bueno, 1700 conectados, ya vamos a llegar a los 2000 otra vez, bravo. claro. Bien. Gracias, Revoltoso, gracias por apoyar a la prensa del pueblo realmente, a los medios de comunicación de los conos, aquí haciendo lo posible para llevarle la información de calidad, de último minuto, haciendo maromas para poder entrevistar a los candidatos, fíjense, sin tener ningún tipo de financiamiento, sin estar con las grandes marcas, sin estar con el Estado ni la franja electoral. Necesitamos su apoyo, por eso ves nuestro QR, financia esto, danos tu cariño, 922-710894, y si por ahí puedes mandarnos algún apoyo, sería bueno que dejes tu mensajito. No sé, Jorge, si hay algún apoyo hasta ahora. No, todavía. Uy, qué raro, ¿ah? Es que estás renegando. ¿Qué está pues, pasando? La gente no le gusta. No, claro. Renega en tu canal, dice por acá. Ajá, hay que contar chistes, ¿no? Sí. Bien. Bueno, entonces ya falta 5 minutos. 5 minutos. Pero ¿cómo va? Ahí creo también, Jorge, Sí, el WhatsApp, a ver. ahí podemos ir poniéndolo. Voy a poner acá, por mientras, Sí, bueno, lo que va a ser, ¿no? Estas ternas, ¿no? Estos grupos que se van a debatir el día de hoy, ¿no? Mucha gente está hablando de Roberto Sánchez, mucha Charly gente Carrasco. está hablando de Charly Carrasco y del Gran Hermanón. y también del Hermanón, ¿no? Que yo creo que muchas personas por acá están incluso a ver si se deciden, ¿no? Por el Oye, Hermanón. por cierto, Charly Carrasco, que es el soldado del pueblo, recién me entero, bueno, hace unos días, no hoy, no, ya hace unos días, que tiene varios doctorados, maestría, doctorado, Sí, sí. catedrático. Bien, ¿ah? Me parece que No sabía sobre esa... Rosa María Palacio, Ya. que es Tu mentora, claro. ya se pone molesto ya. Tu sensei. Claro, le No dijo, dividas. pero le dijo de frente, ¿no? Piensa lo que vas a decir. Mira, le dijo, ¿cómo has hecho para sacar muy rápido tus doctorados? Mira, le dijo, ¿no? Has sido soldado, has sacado tu doctorado de muy joven, has sido padre y madre para sus 7 hermanos, creo que tiene Charly Carrasco. ¿Cómo ha hecho todo eso? Charly Carrasco, todo hecho. Sí, todo hecho. ¿eh? Se ha Ahora enfrentado a quiere los ser presidente. españoles. Ahora quiere ser presidente también. Claro. Bueno, eso me gustaría preguntarle en vivo. Ya no me está respondiendo. No, debe jefe estar a de full, prensa. debe estar a full. Ahorita Espero todo- espero que le vaya bien. Espero que le vaya bien el día de hoy. Es primera vez que lo voy a escuchar debatiendo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos Mira, con todas las expectativas. Acá estamos, voy a hacer los comentarios para que los compañeros también podamos interactuar, dejen su like. A ver, ¿cuántos van? Hay 1600 conectados, 1600, 1700,
pero solo hay 600 likes. O sea, hay 1000 Qué mal. compañeros que no pueden presionar el botoncito Ya, del levante pulgar arriba. esto. Un clic. Así, así. Por favor, Un clic. nada más. Nada más. Ahí presionen, agarren, ahí presionen. Ya. Listo. A ver, ¿qué dice por acá el pueblo? El pueblo que habla. A ver, Camila dice, vamos Ricardo Belmont, presidente, obras primera vuelta. Amparo dice Belmont, Ricardo Fernández Belmont, Néstor Ochante, Charlie Carrasco, presidente, Augusto de Congas, ministro. José Peralta, saludos, Huancavelica, Pavel, Jorge y Stephanie. Ricardo Fernández, obras en primera vuelta. ¿Qué más? Hugo, Roberto Sánchez. Mira, Luigi desde Florida nos dice Belmont. José Rabines Belmont. Jorgito, sería bueno que en el canal de YouTube pongas como opciones a los tres, ¿no? A los 4 que están, que es, no, a Roberto Sánchez, a Charlie Carrasco y a Belmont, a ver quién, porque Pero van a decir que nos financian, pues. ya quisiera, ya. Ya quisiera. Jamás. Plata cochina en esta casa, no. Ladrón serás. Muy bien. Lo que acaba de decir Pavel es una referencia de De una película, de una ¿quién sabe? película, ¿no? Bueno, de No, claro, repente el uno que fragmento otro es- acá lo han escuchado. Claro, el diálogo es, claro, ¿no? No, ladrón serás, plata cochina en esta casa, no. A ver quién saca, de qué diálogo, de qué Si alguien película. sabe ese Película diálogo, peruana. ¿de qué película es, no? Bueno, Ajá. ya se están sentando los... Todavía no hay un en vivo todavía, pero tengo las imágenes A ver, manda, igual. exclusivas. Charlie por Carrasco, acá. presidente, dice Alejandrina, Carmen Rosa, Ricardo Belmont, Partido Obras, viva la prensa alternativa del Perú, ¿no? Dice Ángel. Ever Sánchez dice, Pavel, ministro. ¿Ministro de qué? ¿De qué? ¿Ministro Muy de bien. qué? ¿Ministro de qué? Alison dice, Bien, Augusto. son las 8, ¿ah? 8 en punto. Ya inicia en breves segundos el debate, segunda edición. 1800 conectados, hermano. Bien. Bravo, 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 bravo. Viejo Bravo, bravo. sinvergüenza. Ya, Papu, en TV Perú. Sí, tranquilo. Ya está ya. Muy bien, Ana Dueña, Charlie Carrasco. No, venceremos esta mañana todavía, compañeros, no se emocionen. Rosario Peña Belmont. Eloy Arriola dice, para el presidente o al Congreso yo voto por... Ay, gracias. ¿Presidente de qué? De la Junta Comunal de acá de La Junta de propietarios, Gobierno. de propietarios que no tenemos. La Junta de Gobierno. Claro. Bueno, ya, a ver. De inquilinos. Ya estamos ¿Está? Ya, ahí está. en vivo, pero hay un problema que todavía están hablando, como ustedes ven. Pero a ver qué dicen, pues. Ahora vamos a escuchar. Ojalá que no estén contando cosas de ellos. Contundentes y llegan a la población, porque a veces cuando se expanden, digamos, la idea no es muy concreta y no logra aterrizar justamente. Ahora, si bien nosotros estamos en una sala contigua, es importante también mencionar que en la sala principal donde se está llevando a cabo el debate, desde donde ustedes ven en la transmisión en todas las multiplataformas de TV Perú, hay un cronómetro. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque muchos de los... Bueno, Oye, todavía están hablando temas técnicos de cómo se va a desarrollar. Ya los candidatos ya están en la sala, ¿no? Bueno, está Álvaro Paz de la Barra, ¿no? Fiorella Morinelli, Roberto Sánchez, Ricardo Belmont, Charly Carrasco, Armando Macé, George Forsyth. Bueno, Cerrón, ahorita vamos a ver qué sucede con el señor Su silla debe estar vacía, ¿no? Francisco Díez Canseco, Walter Chirinos, Carlos Spa y Carlos Jaico. Así que, por favor, ya compartan la transmisión, que en breves segundos ya tenemos el debate presidencial Ahora, esperado por todos. el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, que tiene bajo su cargo pues a TV Perú, a Radio Nacional y demás, es financiado con la plata de todos los peruanos. ¿Quiénes son estos dos payasos que están sentados ahí? ¿A quién le han ganado? ¿Por qué están dirigiendo el debate presidencial? ¿Tú quieres estar ahí? Stephanie debería estar ahí, junto con el gran Chasqui TV, ¿Estás celoso? por supuesto. Resentido, me resiento 2 veces, como dice Antauro. ¿Quieres estar ahí? Dices. No puede ser Sentadito. posible que esta gente... ¿Tú quieres hacer el debate ya acá en el Es el, canal? no, es el colmo. Completamente. Mira, ¿quiénes son?
¿Qué ha tenido que hacer esa chica para estar sentada ahí? Y el otro Bueno. señor. Aplaudir a Dina Boluarte. Hasta que Pavel Aplaudir a Balcázar. Pavel está renegando, no sé por No, qué. que ese ¿Qué ha de pasado, verdad da amigo? cólera. ¿Qué ha ¿no? pasado? Así que podemos esperar, pues, ¿no? Ah, su madre. En fin. Agüita de Creo- azar, agüita de azar. Creo que es Stephanie, creo que es, ¿no? ¿Qué? ¿No? ¿Por Ah, qué? Ayer, Cada dije, vez que- ayer, Ha ayer venido dije con lo la seriedad mismo. ese. Ayer dije exactamente lo mismo. Bueno, Ayer dije lo mismo porque Sí, Bueno, es bueno. verdad. en cada, porque ahí está. Ahí está. Listo, súbelo mejor, Ahí súbelo está, mejor. ahí está. Bien, amigos, ya inicia el debate. Gracias a Bernardino que nos envía también un yape. Muchas gracias, hermano. Bien, Muchas gracias. Bernardino, gracias. Minutos y participarán primero durante 1 minuto y luego 2 minutos 30. Así que vamos Ahora sí. directo al debate presidencial. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches. Buenas noches, Una Claudia. noche más aquí. La segunda. Así es, la segunda de un ciclo, como les decíamos ayer, de 3. El primer ciclo de debates, 2 temas importantes, lucha frente a la inseguridad ciudadana y lucha frente a la corrupción. Y es una noche en donde el objetivo seguirá siendo exactamente el mismo, y esa es la convocatoria de los diferentes candidatos. Es una noche de propuestas claras. Fernando. Y es una noche en la que agradecemos la presencia de los 11 candidatos que están ya con nosotros. Agradecemos naturalmente que ustedes desde sus hogares sigan este acto por las diferentes plataformas. No es solo un debate, es una afirmación de una nueva esperanza para los peruanos. En un momento decisivo para el país. Así que de esta manera nosotros comenzamos este día 2 en este debate presidencial 2026. Bueno, entonces, Cuidado con el copyright. Si hablamos, hermanos, es porque esta musiquita tiene ahí derechos de autor y no nos vayan a querer censurar el canal. sí, sí. Así que Entonces, bueno, ya disculparán. inició el debate presidencial, así que compartan la transmisión. Vamos a ver Sí. qué sucede. Sí. Vamos a ver. Debate. Noche política, hermano. Noche política. Ahí están. A ver. No está cerrón, ¿ah? No está cerrado. No está Es cerrón. el Centro de Convenciones de Lima, mismo escenario. Estamos aquí dándoles la bienvenida nuevamente. Así que, Fernando, oficialmente, este es el inicio del segundo día del ciclo de debates entre, como ya lo han visto, candidatos a la presidencia de la República. Como ayer, este evento es promovido por el Jurado Nacional de Elecciones a través de su programa Voto Informado. Cuenta con el apoyo del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral, la Unión Europea, así como del Instituto Nacional Demócrata, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Consorcio de Investigación Económica y Social, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Asociación Civil Transparencia. Donde nos ven. Esta transmisión de este importante debate se realiza a través de la señal del Jurado Nacional de Elecciones Media y vía la multiplataforma del Jurado Nacional de Elecciones. Pero además, súper importante, este debate tiene como finalidad que los ciudadanos puedan contrastar las diferentes propuestas que se van a establecer esta noche a través de las diferentes opciones electorales, buscando con ello la emisión de un Esta voto iniciativa informado. se sustenta en los compromisos del Pacto Ético Electoral y es el resultado del diálogo, del consenso y de los acuerdos firmados por las organizaciones políticas convocadas. Han sido convocados a participar de este debate las diferentes organizaciones políticas que vamos a conocer a continuación. Sí. Bien, Debate. Bueno, así Ya, que etiqueta. está iniciando. No, deja. Escuchemos. Freigueiro, Fe en el Perú, Fiorella Yanina Molinelli Arristondo, Fuerza y Libertad, Roberto Helber Sánchez Palomino, Juntos por el Perú, Tu tío. Ricardo Pablo Belmont Casinelli, Partido Ay, ay, ay. Cívico Obras, Charly Carrasco Salazar, Partido Demócrata Unido Perú, Oh, qué rico. Armando Joaquín Macé Fernández, Partido Democrático Federal. Macé Fernández, Partido Democrático Federal. George Patrick Forsyth Sommer, Partido Democrático Somos Perú. Francisco Ernesto Díez Canseco Tábara, Partido Político Perú Acción. Walter Gilmer Chirinos Purizaga, Partido Político PRIN.
Alfonso Carlos Spay Garcés Alvear, Partido Sicreo. Carlos Ernesto Jaico Carranza, Perú Moderno. Ya los han visto, hemos conocido y hemos reafirmado cuáles son las tiendas políticas que participan en este día 2 y hay algo, candidatos, que ustedes deben de tener muy claro. Aparte de los temas relacionados, por supuesto, a la ubicación, el uso de la palabra y las duplas de los participantes, las cuales obedecen a un sorteo que se llevó a cabo el 23 de febrero del presente en presencia de los representantes de sus organizaciones políticas, medios de comunicación y el notario público. Así que a continuación tenemos un video que explica bastante bien la metodología de esta noche. El jurado. Bueno. Entonces, Sí, ya debate. iniciamos este debate. Sí, ya estamos, todo es en vivo por si acaso, ¿ah? Estamos en vivo y en directo desde este debate presidencial del día de hoy, 24. No está cerrón, esa es la novedad, ¿no? No está cerrón. Visto. Bueno, parece que se ha sacado el gorro chotano también. Sí, lo han sacado. Sánchez. Le han sacado su gorro, su sombrero, Bueno, vamos a ver, vamos a ver sombrero. qué sucede. Bueno, Belmont ahí también con las 2100 conectados, Jorgito, 2100 conectados, bravo. Bravo. Compartan, reflexión. Vamos a sacarle la mure a Latina, Canal 4, a ver si llegamos pues a 20.000, 5.000, 3.000. Bueno, abajo la prensa basura, así que hermano, comparte, deja tu like. No te preocupes, ni bien comienza, nosotros vamos a escuchar íntegro lo que van a intervenir, no vamos a interrumpir. Hay ahí una cuenta en Yape, 922-710894. Cualquier apoyo, hermanos, va a servir muchísimo. Nos dejan su comentario también por ahí. Y acá los estamos leyendo y monitoreando en los comentarios también. Claro. Muy importante, si es que, bueno, los que quieren yapear, mandar su cariño. Hay un mensajito, sería muy importante para leerlo también aquí. Y más tarde, en unas horas... Tenemos que llegar a 2000. Si llegamos a 2000 likes, abrimos llamadas para que digan qué opinaron de Roberto Sánchez, de Carrasco, del Hermanón. Ya están ustedes, hermanos. Bien, vamos a escuchar. Ya comenzamos. Ahora sí. Volumen. De manera que tenemos a 11 candidatos, habrá que hacer 3 grupos de 3 y uno de 2 en vista de que el candidato Vladimir Cerrón no ha asistido. Hay que precisar respecto de las reglas y de otras modalidades que han respondido a los principios del derecho a la competencia política, a la libertad de expresión, a la tolerancia política y la igualdad, por lo que invocamos que se respeten estos principios. Pero además el público asistente y los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna manifestación que contravenga los principios generales que hemos puesto por delante en esta jornada de debate. Leemos las reglas, Claudia, ¿no? Primera, el público asistente y los candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de intervención o alguna otra manifestación que contravenga los principios elementales de un debate. Los asistentes deben abstenerse de tomar fotografías, aplaudir o expresar cualquier tipo de apoyo o desacuerdo con los candidatos durante el desarrollo del debate. No están permitidas manifestaciones políticas de ningún tipo durante el evento. Los aplausos no están permitidos. El uso de celulares por parte del público asistente está prohibido. Cualquier interrupción o agravio por parte de los candidatos no será permitido. Además, candidatos están prohibidos de realizar cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el desarrollo de esta jornada. Y les recordamos que los moderadores, que somos Claudia y yo, tenemos la facultad de restablecer el orden en el caso que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insultos. Lo que hay que recordar es que según lo acordado con las organizaciones políticas, cabe precisar que los tiempos de esta intervención serán descontados si alguno de ustedes incumple las reglas que acabamos de leer. Así que sin mayor preámbulo vamos a darle pase a este primer bloque de debate que, como bien señalábamos, va a tratar de seguridad ciudadana. Adelante. Seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Suave.
Bien, el primer bloque, seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad. Recordarles a los expositores que tendrán cada uno 1 minuto para hablar de esta primera temática. Por favor, pasen a tomar posición del podio el candidato Charly Carrasco Salazar del Partido Demócrata Unido Perú, el candidato Álvaro Paz de la Barra de Fe en el Perú y el candidato Ricardo Belmont Casinelli del Partido Cívico Obras. Bueno, son 3 candidatos de 3 partidos diferentes que vamos a solicitar que se mantengan con el objetivo que se ha fijado, un primer minuto para hacer una exposición general de lo que es su plan político, por qué se presentan y qué es lo que proponen al país. Van a tomar la palabra alternadamente. Después de ese primer minuto tenemos los 2 minutos y 30. ¿Cuál es el orden de participación? Está establecido a través de un sorteo que se ha hecho. Y va a comenzar en esta primera intervención de 1 minuto el candidato Carrasco Salazar del Partido Demócrata Unido Perú. Adelante. Vamos a gobernar con los principios bíblicos. Querido pueblo peruano, hoy nuestro país se encuentra secuestrado por un pacto mafioso. Los partidos políticos se convirtieron en organizaciones criminales aliados al poder económico. Se olvidaron del chofer que matan cada día, del bodeguero y los comerciantes que se extorsionan cada día, porque las cabecillas están en el Congreso y el Ejecutivo. Esto va a terminar. Medidas drásticas, reorganización y reestructuración total del Estado. En mi gobierno vamos a devolver lo que este Congreso ratero y miserable nos robó, el referéndum y eliminación de la bicameralidad. Adiós Senado, adiós diputado. Derogación de todas las leyes pro crimen que esta cloaca de Congreso aprobó. Todas las accionadas por estas marchas propuestas de protestas van a ser derogadas. Bien, se ha cumplido el tiempo. Señor Carrasco, se le dio 1 minuto que se ha agotado ya. Es el turno de Álvaro Paz de la Barra, 1 minuto. Adelante, por favor. Pueblo peruano, Runayacta peruano, gracias Dios por esta oportunidad, esta valiosa oportunidad, porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo Sofía Franco, por esas palabras desafortunadas que tuve el año 2021. Pero entrando justamente al tema de materia, va a ser importante justamente lo que vamos a hablar acá, porque son temas programáticos. El Perú no quiere, ya está cansado de las buenas intenciones. El Perú está cansado de ese pacto mafioso. La razón por la cual el Perú y Fe en el Perú lo tiene claro. Vamos a pacificar al Perú en 100 días. Y lo voy a nombrar en las otras rondas. Y vamos a pacificar de la criminalidad y la corrupción en 180 días. Así que aún nada está perdido. Nos habrán quitado las ilusiones, los sueños, pero aún nada está perdido. Nada está perdido. Muchas gracias, candidato Álvaro Paz de la Barra. Es el turno del candidato del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Hace 31 años, en todas las plazas del Perú, se firmó una proclama para que no se vendiera los recursos naturales. Han pasado 31 años, la mitad de los jóvenes que están aquí estarían en edad escolar. Yo dije que había que ponerse de pie porque ese gobierno depredador iba a vender nuestras riquezas naturales. Han pasado 31 años y estoy nuevamente aquí. Soy el mayor de todos. Soy el candidato más viejo de la historia del Perú. Por eso ya pasó la historia, ¿no? Ahora ganar es otra cosa. Pero le quiero enviar un saludo a mis espartanos y espartanas y a todos los ciudadanos del Perú, porque me tengo que identificar. Soy Ricardo Belmont Casinelli y doy mi nombre para que sepan que estoy postulando. Gracias, candidato Belmont. Ahora vamos a dar inicio al intercambio de ideas y diálogo, por supuesto, entre los candidatos. En esta parte, ustedes serán sus propios... Invertí mis ahorros y los de mi familia en un broker y luego desapareció sin decir nada. Yo invertí en un grupo de Telegram que de un momento a otro desapareció y borró los mensajes. Me estafaron y no sabía qué hacer. Busqué en internet y encontré una solución. Entonces di con McKenzie. Puedan administrarlo.
La única regla es que no pueden hablar de 1 minuto en cada una de las intervenciones que quieran hacerla. Ustedes utilizan y distribuyen este tiempo de 2 minutos 30 como mejor les parezca. Así es. Ponemos la pregunta, ¿cómo van a generar condiciones reales para que comerciantes, transportistas y empresarios puedan denunciar sin temor a ninguna represalia? Yo no voy a cerrar ministerios, como alguien lo dijo. Voy a fusionar. No leas. Retorna el servicio militar obligatorio para los que no estudian ni trabajan. Cadena perpetua para corruptos y extorsionadores y sicarios. Crearemos incentivos para la policía, incentivos para los informantes de delincuentes. Retorna la policía de investigación, se implementará el comando de inteligencia y contrainteligencia y la policía de inteligencia y contrainteligencia. Se van a crear los juzgados de ejecución penal sumarísimos en las comisarías para que en 48 horas el delincuente, el corrupto, vaya a purgar condena a las cárceles que se van a construir, a las nuevas cárceles que se van a construir en las zonas más altas. Muy bien, tomamos nota de lo que ha dicho en sus primeras palabras y el turno corresponde ahora al señor Álvaro Paz de la Barra. Un gobierno de fe en el Perú, comienza la gran revolución social, la transformación de abajo hacia arriba, la unidad, la integración, la reconciliación nacional, pero sin impunidad. ¿Qué cosa es lo que vamos a hacer justamente para combatir este flagelo que nos tiene atado de manos desde el siglo pasado? Simplemente tengo que ser un antisistema dentro de este sistema lamentablemente mal diseñado. Vamos a gobernar con la ciudadanía, con democracia participativa. ¿Y eso qué cosa implica? Hacer una gran revolución estatal, darle la oportunidad a los jubilados, magistrados, fiscales, darle la oportunidad a la ciudadanía, a las juntas vecinales, a los ronderos, a los comités de autodefensa. Es momento de darle al Perú el tiempo que merece, no el tiempo que nos sobra. Esto le digo a todos los que nos están viendo, es el momento de darle al Perú el tiempo que merece y no el tiempo que nos sobra. Es importantísimo ello, justamente. Razón por la cual lo que vamos a hacer es gobernar aplicando el artículo 103. Muy bien, se ha vencido en 1 minuto y el turno le corresponde a Ricardo Belmont. Sí, un país que no tiene justicia, un país donde dudamos de la justicia, estamos condenados a todo este problema que estoy discutiendo con mis colegas y compatriotas. Aquí hay 2 elementos importantes que hay que tener en cuenta, la juventud que está aquí presente y la experiencia de los años. Yo fui alcalde de Lima en 2 oportunidades, fui reelecto alcalde de Lima. Lima adolecía en ese momento de todo. Había inflación, había terrorismo, pero hicimos una gestión que pasó a la historia. La prueba está que nos reeligieron con 49% de los votos. O sea, fue una cosa realmente extraordinaria que incluso Bedoya Reyes, de la oposición, dijo que había sido el fenómeno más grande del siglo XX. Eso es todo por ahora. ¿Sí? Gracias, señor Belmont. Ahora libremente pueden ustedes escoger quién responde a la pregunta básica, cómo se van a proceder para que la policía de inteligencia que se ha convocado acá y que se ha postulado crear como un cuerpo separado de las fuerzas del orden, actúe, con qué metodología, con qué tecnología y con qué liderazgo. Creo que el señor Carrasco quería contestar, ¿no? No lea, mierda. Y principio de autoridad. El Perú en este momento necesita un gobierno joven, necesita aquella comunidad que llegue adecuadamente, aquella comunidad nativa en la misma línea. Asimismo, desde aquí digo, los extranjeros indocumentados, ilegales, tendrán 48 horas para retirarse del Perú. Cierre de todas las cárceles de las zonas urbanas y construcción de las megacárceles para 130.000 reos. En este caso, el reo para comer tiene que trabajar. Reorganización total del INPE.
El sueldo mínimo a la tropa se le va a otorgar asimismo a los bomberos. Licenciado las Fuerzas Armadas, a mis hermanos de armas, se elimina el parte de guerra y se le va a otorgar el bono alcanzará hasta la viuda. Las rondas campesinas, asimismo los comités de autodefensa, tendrán sus hijos el ingreso libre a la policía y a las universidades. Bien, candidato, vamos. ¿Cuál de los dos candidatos, recuerden que es a mano alzada para poder seguir interviniendo? Señor Paz de la Barra. ¿A qué se refiere con revolución respecto del tema de la inseguridad ciudadana? Evolución justamente implica que hay que entender que la política es una actividad transformadora que se funda sobre la base de la educación, docencia y pedagogía. Vamos a gobernar con el artículo 137, estado de excepción, sin restringir derechos. Pero ahí sí yo soy de la teoría del enemigo. Corrupto y criminal no tiene derechos, no tiene debido proceso, no tiene presunción de inocencia. Vamos a inaplicar el principio de la irretroactividad de la ley penal para justamente ver tantas familias que se han enriquecido. Y vamos a promover esto, Chapa tu corrupto. Un gran programa de una recompensa ciudadanas y a nivel del Estado propio. Ahí van a caer todos, cadena perpetua, sin derechos, nuevamente repito, esto va a causar polémica, sin derechos, sin debido proceso, sin doble instancia. Me van a denunciar, pero la gente dirá... Le quedan 30 segundos que reserva mejor para el final. Quiero preguntarle al señor Belmont, que ha recordado que ha sido alcalde de Lima durante 2 mandatos, ¿cómo reacciona ante la propuesta que hemos escuchado de cerrar todas las cárceles que hay en las ciudades del Perú, por una parte, y por otra parte otra propuesta que tiene que ver con las municipalidades, crear una policía municipal? Bueno, muchas gracias. No, sin duda la juventud que aquí me acompaña le pone la energía. No, nosotros los mayores le ponemos la experiencia. Hay que mezclar eso en esta época tan compleja, ¿no? Yo haría lo mismo que hice en la municipalidad, los centros de auxilio rápido. Acá hay que prevenir el crimen. Aquí no se trata de tener un policía con cada uno, ni cerrar, ni abrir cárceles. Hay que ordenar el sistema de justicia que implica el INPE, que implica la Policía Nacional y que implica fundamentalmente Poder Judicial, porque hoy día hay mucha gente inocente que está adentro. Bien, antes de seguir repartiendo el tiempo, queríamos recordarle al señor Paz de la Barra que según las reglas que leímos hace minutos, ninguno de los candidatos puede hacer uso de ningún objeto, por las esposas que usted acaba de presentar. En su tiempo podrá, si quiere usted, explicarlo. Nosotros regresamos a las reglas iniciales. Entonces, vayamos con las cifras oficiales que demuestran justamente que la criminalidad en el Perú es una tendencia sostenida y creciente. ¿Cuál es la propuesta? Medible. El ciudadano quiere saber a mediano plazo, durante los 3 primeros meses, cuáles serían los resultados de sus eventuales gestiones. Señor Carrasco. Se implementará el personal especializado de investigación en la policía criminal. Asimismo, se va a descentralizar los institutos de criminalística a nivel de todas las regiones. Se eliminará el ATU, la SUTRAN, la total reorganización de transporte. Se implementará la Ley General para los mototaxistas, donde se garantice derechos laborales, seguridad social, pensiones y formalización. Nombramiento automático de todos los docentes contratados y pensiones justas para los jubilados. Se duplicará y homologarán los sueldos para los maestros, salud, policía, Fuerzas Armadas, agrónomos y psicólogos. Muchísimas gracias. Le quedan 6 segundos. Ok. Ha hecho uso entonces de su tiempo. De los 2 candidatos, señor Belmont, adelante. Disculpe, me repite la pregunta, disculpe. ¿Cómo reacciona usted ante lo que ha escuchado? Por ejemplo, esta propuesta de disolver la autoridad del transporte urbano de Lima y Callao. 100% de acuerdo. ¿Y quién asume esa responsabilidad? Sí, bueno, como fue antes. Nosotros hemos retrocedido 200 años con esto, ¿eh? Señoras y señores, yo no sé qué le pasa al Perú. Tenemos problemas con la mafia, tenemos problemas con la corrupción, que son los generadores de todo esto. La policía está contra la gente cuando la policía debería estar con nosotros.
con la gente. Yo creo que todas estas ideas alguna vez las hemos escuchado. En los años que tengo, que no son pocos, he escuchado brillantes discursos, pero en la ejecución es lo difícil. Tenemos que ponernos de acuerdo como... Muchas gracias, señor Belmont. Se ha agotado su tiempo. Y regresarlos al tema, además, hoy estamos hablando y abrimos este debate con el tema de inseguridad ciudadana. Por eso insisto en responder el cómo, señor Paz de la Barra. ¿Cuántos policías, qué tipo de intervención específica y en qué zonas exactas actuaría usted durante los 6 primeros meses para contrarrestar el problema? Clasificamos al Perú en 100 días y que la gente me lea entre líneas lo que voy a hacer. Esa es la gran revolución. Y estoy preparado justamente también yo para que mediante decreto sacarme mi manto de protección constitucional. Y eso es la gran revolución. Revolucionar todo el Estado y que la gente tome decisiones y que sea parte, que tenga voz y voto y que sea parte de las decisiones. No todo está perdido. Tengamos fe. El señor Carrasco tiene 5 segundos todavía, de manera que calcule bien qué es lo que nos quiere decir en ese breve lapso. Todo corrupto y todo delincuente será sancionado vilmente. Muchas gracias. Gracias, pueden volver a sus lugares mientras vamos anunciando cuál es la siguiente terna. Se trata del candidato Francisco Ernesto Díaz-Canseco Tábara del partido político Perú Acción, la candidata Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad y el candidato Armando Macé Fernández del Partido Demócrata Federal. Y creo que corresponde, Fernando, volver a insistir en la dinámica respecto de la... Bueno, ¿qué pasó? Bueno, vamos, continuamos con el debate con otros participantes. Bueno, no se ha logrado concretar, ¿no? De echarle Carrasco, tampoco un poco de Belmont, pero vamos a ver qué sorpresas hay. Que pueden usar ese tiempo fragmentándolo de manera libre, pero nunca más de 1 minuto, de manera que 1 minuto inicial y luego 2 minutos 30 de una bolsa que se les irá señalando en el cronómetro. Sobre sus propuestas y sobre alguna de las propuestas que estén escuchando de alguno de los candidatos con las que ustedes no estén de acuerdo. ¿Listos entonces? Vamos con la exposición del tema 1 minuto. Según el sorteo, inicia el candidato Díaz-Canseco. Adelante. Un Estado corrupto jamás protegerá a un pueblo honrado y trabajador como el pueblo del Perú, mi pueblo. Por eso, nosotros en Perú Acción vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública, un organismo de control externo que se encargará de votar a los corruptos inicialmente de la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el INPE, organismo que será aprobado por el Poder Ejecutivo, pero elegido por votación popular. Por primera vez en la historia del Perú, el pueblo del Perú participará en la erradicación de la corrupción directamente. Y luego vamos a tomar una serie de medidas que tendré que anunciarlas en el próximo minuto porque me está quedando corto el tiempo. Pero la primera de ellas, definitivamente, es terminar con este pasamanos que hay en las comisarías por el cual los delincuentes capturados en flagrancia entran y salen y uno... Muy bien. El tiempo se ha agotado, señor Francisco Díaz-Canseco. Corresponde ahora el turno a Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Soy Fiorella Molinelli, madre, esposa, hija. Tengo 25 años sirviendo a mi país. Estoy aquí porque, al igual que tú, me cansé de la corrupción, la improvisación y la mentira. Vengo a hablarte con la verdad, no te voy a florear. Para derogar las leyes pro crimen, para enfrentar las economías ilegales, para darle muerte civil a los corruptos, tenemos que primero eliminar las mafias del poder, ese pacto mafioso que debilitó nuestra democracia, para luego eliminar las mafias de las calles. ¿Cómo lo hacemos? Con tu voto, ese que no se vende por un tupper o por un tiktoker. Votando también no solamente por un presidente, sino por una bancada que lo respalde. Por eso, este 12 de abril, vota por Fuerza y Libertad y los 5 caballitos, porque vamos a recuperar el orden.
Gracias, señora Molinelli. El turno es del candidato Armando Macé. Como médico he visto de cerca el dolor de las familias que pierden a un ser querido por un celular de 300 soles. Esto es un asesinato sistemático ante un Estado cobarde. Tenemos 135.000 policías mal pagados, mal equipados, mal distribuidos, porque los policías deben estar en las calles defendiendo a los nuestros, a nuestra gente, no dando resguardo a funcionarios corruptos. Pero tenemos rondas campesinas exitosas y 37.000 serenos que los vamos a articular como un verdadero apoyo a nuestra policía. Construiremos comisarías inteligentes, pero con presencia del fiscal y del juez, para que tengan una justicia ágil y los delincuentes no salgan por la puerta falsa nuevamente a delinquir. Bien, doctor Macé, gracias. Vamos ahora sí al bolsón de 230. Ya saben que ustedes son quienes van a generar la dinámica de esta parte. Y voy a proponer la siguiente pregunta a la luz de lo que ha ocurrido el fin de semana en la Costa Verde con el oro ilegal. Este robo que ha expuesto sin duda a varios de los ciudadanos. ¿Qué harían ustedes en un eventual gobierno para detener el tráfico ilegal de oro? Y además quiero citar una cifra importante, porque según datos de Diego Macera, miembro del BCR, el Perú pudo haber exportado 12.000 millones de oro ilegal. ¿Quién quiere contestar o iniciar este ciclo de debate? Señor de Canseco, adelante. Son 6.000 millones ilegales, 6.000 millones legales. Esa es la cifra oficial. Pero volviendo a lo que yo acabo de señalar, necesitamos que una policía liberada de corrupción trabaje debidamente. Por lo tanto, las 25 escuelas de policía que están perforadas por la corrupción serán saneadas por mi gobierno. De ahí emergen delincuentes con el uniforme glorioso de la Policía Nacional y además emergen con la policía con la mano dura de quien cree que puede delinquir impunemente. Eso lo vamos a sanear. Y vamos a empoderar a las rondas campesinas y urbanas, a las juntas vecinales, para que actúen directamente en contra de la delincuencia, colocando en todos los barrios cámaras de video y centralitas para que puedan acudir a una policía ya limpia de corrupción y efectiva para que les dé la protección debida. Son 3 de las 4 o 5 medidas que nosotros hemos previsto en nuestro plan Mano de Hierro para realizarlo. El minuto venció. ¿Quién quiere tomar la palabra? Siempre en relación con la pregunta. La pregunta ha quedado abierta. Señora Molinelli. Sí. Primero, tenemos que tener trazabilidad. Mister, descubra todos sus beneficios en el app Mi Movistar. Con penas efectivas, cadena perpetua para esos mineros ilegales. Policía meritocrática, capacitada, profesional, con logística e inteligencia real. Un comando unificado que actúe en la zona con Fuerzas Armadas y policía para recuperar el territorio. Un poder judicial autónomo con jueces titulares, no a la carta. Y cárceles, por supuesto, de máxima seguridad para no menos de 20.000 presos, con alta tecnología y con aislamiento de cabecillas. Sí, señor Macé. Mientras que no haya una coordinación plena y directa de la policía, la fiscalía y los jueces, nada vamos a lograr. Este fin de semana estuve haciendo una denuncia y me enteré, por ejemplo, que la fiscalía los días sábados y domingos no tienen mayor concurrencia y entonces el tiempo pasa y los delincuentes salen por la puerta falsa. No importa si hoy día es el oro, si es como fue antes el gota a gota, no importa cuál sea el delito, mientras que no haya una concurrencia, un trabajo conjunto y darle a nuestras autoridades la logística, la atención, nada vamos a lograr. Nos estamos mintiendo y no vamos a lograr a nada. De acuerdo, gracias, candidato Macé. Yo quisiera preguntarle al señor Francisco Díez Canseco y a sus contendores, ¿cómo hacer, parece, que ese Consejo Nacional de la Moral Pública, como lo ha denominado usted, sean elegidos por voto popular y que no resulte una entidad política? Porque el voto popular responderá
a las visiones políticas de los electores, como es lo propio de una elección. Y lo que se necesita es, sobre todo, no politizar esta lucha contra la corrupción que usted quiere llevar a cabo a través de este Consejo. La lucha contra la corrupción está decididamente politizada en un Parlamento ocupado por corruptos que eligen como presidente a un sujeto como Soto, con 56 denuncias penales, y últimamente a Balcázar, que nosotros en Perú Acción lo desconocemos como presidente porque ya ha incurrido previamente en lo que es inmoralidad permanente. Entonces, lo que queremos es que el pueblo del Perú, por primera vez en su historia, se manifieste. Como dice Orwell, el pensador británico, un país gobernado por corruptos e incompetentes como el Perú, elegidos por el pueblo, en ese país el pueblo no es víctima, el pueblo es socio. A partir del Consejo Nacional de Moral Pública, el pueblo peruano va a ser socio de la lucha contra la corrupción. Y vamos a terminar con la partida de hipócrates y sinvergüenzas que vienen aquí también a hablar de lucha contra la corrupción cuando llevan en sus listas a expresidentes corruptos o cuando desde el Parlamento están eligiendo a presidentes de la República que están dentro del ámbito de la corrupción. La idea es esa, el pueblo con nosotros va a participar en... De acuerdo, le quedan 30 segundos y la palabra está a quien lo solicite, entre la señora Molinelli, que ya se pronunció. Adelante, por favor. He prometido que vengo a hablarles con la verdad. ¿Sabes qué es puro floro? Que te hablen de pena de muerte y de fusilar cuando el Poder Judicial es incapaz de agarrar extorsionadores, violadores, deudores de alimentos. ¿No deberíamos comenzar por lo básico? ¿Un Poder Judicial que funcione? ¿Sabes también qué es puro floro? Que los que ostentan el poder hoy caminen con escoltas, mientras que a los bodegueros, sicarios, transportistas, artistas, los matan y el crimen los somete. Por eso, además de las medidas ya mencionadas, trabajaremos para tener en un plazo de no más de 100 días una nueva policía de investigaciones del Perú. Vamos a darle fin a las mafias. También quiero mi solidaridad con las familias que sufren. A ellos les daremos una indemnización y no pararé hasta encontrar justicia por sus víctimas. Bien, señora Molinelli, le agradecemos y le damos el turno al doctor Macé. Una de las cosas que va a funcionar siempre es la recompensa por las denuncias. En esta vida, la persona que no ha tenido la oportunidad de pasar por la Universidad de la Calle no va a conocer las cosas realmente. Entre bandas siempre van a haber rencillas y hasta que se pueda organizar la inteligencia policial, que va a tomar algún tiempo, un buen fajo de dinero, como lo hacía Bukele y él lo mencionaba, va a despertar muchos datos para comenzar a asestar golpes definitivos, porque la gente quiere soluciones, ya no quiere videos, comentarios, cifras, quiere soluciones. Otro punto importante, hay que hacer una labor para que la gente pueda devolver su arma. Hay demasiada gente que tiene armas en sus casas, pero no las devuelve porque espera algo, recuperar el dinero. Yo estoy dispuesto a comprar. Tendrá tiempo más adelante, candidato Macé, y volvemos con los 30 segundos que le quedan al señor Díaz-Canseco luego de haber escuchado a sus contendores. Yo prefiero pasar y que hable mis contendores. No, hay que recordarle que usted no puede pasar, las reglas son claras, se tiene que agotar el tiempo. ¿No puedo agotarlo después de que ellos hablen? Bueno, vamos entonces a pasar la palabra a quien quiera postular y se reserva usted sus 30 segundos, señor Díaz-Canseco. Adelante, candidato Macé. Yo puedo decirles con convicción que si es necesario que yo done todo mi sueldo de presidente para que existan las primeras acciones de decir a las personas, si tú conoces a algún delincuente, gánate esa plata limpia y ayuda a tu patria, ayuda a tu país, para que esto se mueva. Llamaría a todos los taxistas de Lima y de provincias para que nos ayuden, cerrando filas con una persona que le dé credibilidad, que vaya adelante, que agarre la lanza y que realmente le dé al país la esperanza que tiene un líder, que va a pelear por ellos, que va a luchar por ellos. No tenemos ese...
Candidato Macé, muchas gracias. El tiempo se ha agotado. ¿Quién quiere usar la palabra? Señora Molinelli, adelante, por favor. Tendremos control migratorio real. Yo misma expulsaré a los ilegales extranjeros. Perú no es el patio trasero de ningún país vecino. Derogaremos no solamente las leyes pro crimen, sino a todas aquellas leyes que han debilitado y destruido nuestra democracia, ese pacto mafioso que nos gobierna. En un plazo no mayor de 90 días, con ayuda de la DINI, capturaremos a Cerrón y a Juan Silva para demostrar que la autoridad ha vuelto. Vamos a darle becas, educación y oportunidades reales a los jóvenes que hoy no estudian ni trabajan. Recuperaremos los espacios públicos con losas deportivas y culturales para que tú y tu familia disfruten de una vida tranquila y vivan sin miedo. Gracias, señora Molinelli. Ahora sí vamos con el candidato Díaz Canseco. Nosotros, a través del Consejo Nacional de Moral Pública, vamos a hacer justicia en el Perú. Vamos a terminar con la hipocresía de quienes hablan de lucha contra la corrupción y llevan en sus listas a expresidentes corruptos. Vamos a terminar con la dictadura de quienes creen que con impunidad pueden seguir robándole el futuro a los niños, a las mujeres y a los hombres trabajadores del Perú. Vamos a limpiar al Perú de corruptos y de políticos corruptos en especial. Gracias. Muchas gracias. Gracias a esta terna. Vuelvan por favor a sus lugares mientras nosotros hacemos el llamado al siguiente grupo. Por el partido Somos Perú, George Patrick Forsyth Sommer, el candidato Alfonso Carlos Espa del partido Sí Creo y el candidato Carlos Ernesto Jaico Carranza del partido Perú Moderno. Continuamos, hermanos. A ver, sigue la penúltima terna y luego sigue Roberto Sánchez. No, en esta no. Acá se viene Espa, se viene Carlos Jaico Forsyth. Después de esta recién se viene Roberto Sánchez con Walter Chirinos. Vamos a ver qué pasa. Bien, bueno, vamos a compartan, por favor, la transmisión, su mensajito, su yape con su apoyo, mensaje. siempre va a ser bienvenido. Ahí pueden ver un QR y también no se olviden de comentar. Estamos haciendo encuestas, por si acaso acá en YouTube, Unancha TV, La Revuelta. Vamos a escuchar. A ver. Recordar eso. Vamos con el primer minuto y de acuerdo al sorteo que se ha hecho, el turno es del candidato Forsyth del partido Somos Perú. Un minuto, candidato. Miren, hay 35 candidatos, cientos de propuestas en cuanto a seguridad. Si el Perú se arreglara solo con propuestas, hoy seríamos el país más seguro del mundo. Hoy necesitamos a alguien con pantalones que tome acciones. Yo no sé cuántos de los candidatos han vivido extorsionados, no sé si han enfrentado a las mafias cara a cara. A mí no me tienen que contar sobre inseguridad, yo lo viví y yo la luché y le gané en la victoria. A mí no me van a contar lo que sufren las madres, a mí no me van a contar lo que sufren los transportistas que hoy pagan cupos porque tienen miedo que les pase algo o maten a sus familias. Por eso es que voy a tomar control de forma inmediata con las Fuerzas Armadas de las cárceles. Voy a limpiar a la Policía Nacional con tecnología porque un delincuente no persigue a un delincuente. Y también vamos a llevar la seguridad a los barrios con el programa Barrio Más Seguro para que tú y tu familia vivan seguros. ¿Pero qué vas a ver de barrio, Gracias, señor? Candidato George Forsyth. El turno es de Carlos Espa de Sí Creo. Adelante, a ver, candidato. Tu caballo. Buenas noches, muchas gracias. Mi nombre es Carlos Espa, soy del partido Sí Creo. Nuestro símbolo es la velita misionera. En el Perú, lamentablemente, el mundo está al revés. En el Perú el Estado aplica la mano dura al trabajador honesto, al comerciante, al taxista, al mototaxista, al colectivero, y la mano blandita al cabecilla de organización criminal. Nosotros lo que queremos es poner el mundo que está al revés, ponerlo en su lugar y aplicar la mano blanda, la mano que te acompaña en la formalización al trabajador honesto, y la mano dura, el imperio de la ley a los cabecillas de organizaciones criminales. Por eso es que estamos planteando un cambio en la política penitenciaria del Perú con la creación de 6 penales de máxima seguridad en lugares recónditos, el desarraigo de los cabecillas de organizaciones criminales en 48 horas, la privatización de la videovigilancia para vigilar no solamente a los reos, sino sobre todo al INPE. Sí, por eso llevas a Montoya. Muchas gracias. Por eso lleva a candidato Montoya. Espa. Cuñado. Y ahora el turno es el candidato Carlos Ernesto Jaico Carranza del partido Perú Moderno. Sorpréndeme. Muy buenas noches. Soy Carlos Ernesto Jaico Carranza y represento a Perú Moderno, el puente al desarrollo. Si no se ha combatido el crimen es porque el crimen vive en el poder.
La inseguridad entonces es el resultado de gobiernos y congresos corruptos que han manipulado el Ministerio del Interior con ministros genuflexos y serviles que ahora pretenden incluso reelegirse. Yo, presidente, derogaré las leyes pro crimen y me opondré a toda legislación que vaya contra la seguridad de los peruanos y de nuestras fuerzas policiales. Yo, presidente, reformaré nuestra Policía Nacional con 3 cuerpos: Guardia Civil, Republicana y Policía de Investigación Criminal, ejecutando el plan Mariano Santos en los primeros 6 meses. Yo, presidente, lideraré una reforma del Ministerio Público para reforzarlo, porque tanto peor como es la inseguridad, lo es también la impunidad. De esta manera eliminaremos las bandas criminales y ningún sicario podrá sobrevivir en esta sociedad. Muchas gracias, señor. Todo Jaico. lee. Eso no lo puede hacer el 2 presidente. minutos No lo puede 30 hacer. ahora Está hablando tonteras. cambiar, comentar y contestar a una pregunta que todos nos hacemos: ¿cómo combatir la minería ilegal de manera tal que la explotación minera en el Perú sea formal, pague impuestos, respete derechos de las empresas privadas y garantice las exigencias del medio ambiente? ¿Quién quiere contestar? Señor Spa, adelante, por favor. En los últimos 25 años en el Perú ha imperado la política del chorreo, la política de arriba hacia abajo en la economía, que ha dejado al 40% de la población peruana al margen del modelo económico, y también ha imperado la nefasta política de las cuerdas separadas. Hemos estado fascinados con el crecimiento, con la inflación, con el déficit fiscal, con las reservas internacionales, y nos hemos olvidado los grandes problemas del Perú, de la minería ilegal, de la tala ilegal, del contrabando, la destrucción de todos nuestros ríos, nuestros lagos, con la contaminación del mercurio, los metales pesados. Nos hemos olvidado de la tala ilegal. Por eso es que nosotros tenemos que luchar directamente, primero contra la minería criminal que se mete en los socavones y asesina a los mineros, el imperio de la ley, pero también tenemos que formalizar al 80% de los mineros informales, ancestrales, artesanales, y el Estado tiene que adaptarse a esta realidad para darle sostenibilidad a la minería del Perú. Entonces abajo la constitución de Fujimori, abajo la El turno constitución. es del señor Forsyth, candidato gracias. Forsyth. En el Perú existen alrededor de 50 organizaciones criminales de primer nivel que están identificadas, que sus familias tienen empresas legales. Nosotros con inteligencia financiera tenemos que cerrarle el caño de forma inmediata, porque con esa plata extorsionan, con esa plata contratan a los sicarios, y de esta forma tenemos que luchar contra la minería ilegal y con todo tipo de ilegalidades. Pero ¿cómo vamos a luchar contra los delincuentes si lamentablemente hoy no hay confianza en nuestra policía? Hoy vemos los operativos y son los policías los propios integrantes de las bandas criminales. Hoy lamentablemente, como ya se sabe, un delincuente no va a perseguir un delincuente. Por eso es que tenemos que trabajar con la tecnología, con la famosa cámara que graba el accionar del policía 24 horas y así la pensará 2 veces antes de caer en algún acto ilícito. Y el policía que no lo quiere usar será dado de baja de forma inmediata. Candidato Jaico. En 1988, cuando se fusionaron las 3 policías, Guardia Civil, Republicana y Policía de Investigaciones, teníamos 18.500 investigadores de inteligencia policial. Hoy, 2026, con 35 millones de habitantes y bandas criminales peruanas y extranjeras, tenemos únicamente 7.000 investigadores de inteligencia policial. Debemos entonces, en este primer año de gestión, reforzar la inteligencia policial y llegar a 20.000 investigadores. Esa es la verdadera manera de combatir este tipo de criminalidad. No con simples promesas, es únicamente la inteligencia policial la cual va a dar ese zarpazo a estas bandas criminales para que precisamente las saquemos del territorio nacional donde están operando. O sea, más tombos quieren. ¿Quién quiere tomar la Más palabra? presupuesto. Y sobre eso quisiera proponer una pregunta, porque hay algo que no ha sido resuelto aún, y es el cómo sobre las diferentes propuestas. Se habla de los insumos a través de tecnología y herramientas que puedan ayudar a contrarrestar el tema de la inseguridad ciudadana, pero ¿cómo articulan para que esto sí sea un círculo que fortalezca la institucionalidad de la policía y le devuelva la percepción al ciudadano en esa línea de confianza? Señor Forsyth. A ver, yo no creo que hay que regresar a sistemas que no han funcionado en el pasado, que son sistemas del siglo pasado. Entiendo que hay que trabajar con inteligencia, por supuesto que sí, para eso también está la inteligencia de las Fuerzas Armadas. Yo como capitán del Ejército lo conozco bastante bien, que le debe hacer la contrainteligencia a la Policía Nacional. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer?
aumentando presupuesto. Hoy, lamentablemente, el presupuesto solo es del 6% para la seguridad nacional, alrededor de 16.000 millones, menos que Colombia, menos que Chile, y por eso es que ya vamos a hablar sobre la economía en la lucha contra la corrupción. El problema no es la plata está ahí, el problema es que se la roban, el tema es quién se atreve. Yo ya lo hice. Gracias, candidato Forsyth. La palabra la tiene el candidato Spa. Muchas gracias. Yo quería terminar con el tema de la política penitenciaria. Nosotros estamos planteando la construcción de 6 penales de máxima seguridad, de 200 reos, con celdas individuales, con privatización de la videovigilancia, en lugares muy altos y recónditos para cabecillas de organizaciones criminales, para terminar con la extorsión fuera de las cárceles y dentro de las cárceles. En esos penales de máxima seguridad no va a haber privilegios, no va a haber privilegio de visitas, no va a haber beneficios penitenciarios, va a haber aislamiento porque queremos aislar a los cabecillas de organizaciones criminales de su red de complicidad. No podemos permitir estos privilegios y estos beneficios penitenciarios cuando no hay arrepentimiento. Y la única manera de demostrar arrepentimiento es en el buen comportamiento. Y un cabecilla de organización criminal que está organizando su fechoría desde la cárcel, que han convertido las cárceles en hotel. Listo, sería 260. ¿Sientes que tu dinero se te va en la gasolina de tu auto? Sí. Olvídate de eso. Con tu SUAT Interseguro. Bien, señor Spa, el turno es del candidato Jaico. Bien, solo una precisión, el presupuesto para el Ministerio del Interior es de 13.748.000 millones. Por lo tanto, lo que debemos hacer aquí es aumentar ese presupuesto precisamente para darle a la Policía Nacional del Perú algo que le falta actualmente, la mística y la dedicación. No hemos perdido, digamos, totalmente esa especificidad de la labor policial, porque precisamente cuando se hizo la fusión se perdieron estas cualidades importantes para la policía. Hoy no hay especialización y vemos que los policías están haciendo todo menos investigación policial. Para nosotros es importante entonces implementar inmediatamente el plan Mariano Santos, aumentando precisamente este presupuesto de por lo menos 30% el primer año. Quisiera preguntarles, se han declarado estados de emergencia en numerosas oportunidades durante los últimos años. Quisiera saber si ustedes consideran que han dado buenos resultados y que es una manera correcta de hacer frente a la amenaza de la criminalidad. Señor Spa. Los estados de emergencia que se han declarado en los últimos años se han convertido en una caricatura. El estado de emergencia es un instrumento muy poderoso de suspensión de garantías constitucionales que establece la Constitución y nosotros lo vamos a aplicar con toda la fuerza. Al mismo tiempo vamos a impulsar el servicio militar voluntario con sueldo mínimo, con Instituto Tecnológico Superior de más alto nivel de Estados Unidos, con la posibilidad de ingresar libremente a las academias policiales en lugar de pagar coimas de 45.000 soles y con el otorgamiento de la beca 18 a aquellas personas que también participen en el servicio. Muchas gracias, candidato Spa. Su tiempo se ha agotado. ¿Quién quiere tomar la palabra? Sí. Bueno, estamos olvidando acá un elemento esencial que es la prevención. Tenemos actualmente en el Perú 8 millones de jóvenes y personas que no han terminado la escuela secundaria y eso es grave. Tenemos un índice de desempleo del 13%, lo cual también es grave. Entonces, ¿qué debemos hacer en esta situación? Darle a la juventud la formación técnica del 3º al 5º de secundaria para que ellos ya, al salir de la escuela secundaria, tengan su diploma de estudios secundarios y su diploma de formación técnica. Esa es la única manera en que ellos tendrán algo en la mano para poder insertarse en el circuito económico y laboral. Y, ¿por qué no?, emprender ya de manera rápida e inmediata y no esperar todavía terminar, pues, digamos, años, entrar a la universidad y sin ninguna posibilidad de encontrar un trabajo. Eso es lo principal que debemos hacer, prevención. Muchas gracias, candidato. La palabra la tiene para culminar el señor George Forsyth. Muchas gracias. 13.000 millones solo es en interior, pero incluyendo la demás que también se gastan en seguridad ciudadana, llegamos a 16.000. Pero hoy quieren abrir una bodega, les ponen un explosivo,
matan a los transportistas, te extorsionan el gota a gota y todos sabemos que eso sale desde las cárceles. Ahí están los jefes, porque son las mejores oficinas, son las oficinas ideales, donde tienen seguridad, las visitas les pueden llevar el recurso. Por eso yo desde el primer día voy a tomar el control de los penales con las Fuerzas Armadas. Se les acabó la fiesta en los penales y voy a llevar el programa Barrio Más Seguro. ¿De qué se trata? Llevar la seguridad a los barrios con más policías, cámaras de reconocimiento facial para que ningún delincuente se escape, pero también trabajar en el deporte, la prevención, para que los jóvenes tengan espacios para practicar deporte, cultura, arte y no estén cayendo en las malas costumbres. Muy bien, muchas gracias, candidato Forsyth. Gracias a los tres por haber participado en esta terna. Vamos, yo los invito a que vuelvan a sus asientos. Ahora sí viene Roberto Sánchez. Uy, ahí, ahora viene Roberto Sánchez, ¿eh? Bueno, a ver. El momento más esperado, me parece, ¿ah? A ver. ¿También me pongo mi gorrito entonces? Ay, 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 al revés, al revés. A ver. A ver, Roberto, hazte una. Por favor, comparta la transmisión y dejen sus comentarios por el Yape. Casi 4.000. Escuchemos, escuchemos. Decirles que se han elegido dos temas para este ciclo de debates. Ya sabemos, lucha ya. contra la Bájale inseguridad volumen. ciudadana y en el tercer bloque hablaremos de lucha contra la corrupción. Ya van a haber dos, Así que ¿ah? estamos Dos. Cerrón no, bueno, Cerrón no está no. Cerrón. Pero bueno. Ya. ¿Están listos ya? Sí. Escuchemos, y de acuerdo escuchemos. al sorteo le vamos a dar pase al candidato Roberto Sánchez. Adelante. Richard y Acta, nos están matando. Despierta, pueblo, nos están matando. La criminalidad en nuestro país ha hecho un pacto con un sector de la clase política mafiosa y se ha apoderado no solamente de la democracia, sino también de la justicia, de la vida y de nuestra dignidad. Nos han arrebatado el derecho legítimo a una sana representación de nuestros pueblos. El régimen económico instaurado del año 93 bajo una dictadura solo ha enriquecido a los ricos, abandonando a la mayoría de los peruanos. El sistema de justicia ha traicionado su esencia, dejando de ser justicia para el pueblo y se ha convertido en un instrumento al servicio de los pobres. Despierta, Perú. Bien, candidato Chirinos, un minuto, adelante. Todos vienen a decirnos lo que sentimos y vemos a diario. Vengo de la región La Libertad, donde en los años 90 se inició la criminalidad que hoy campea en todo el Perú y sobre todo en 18 regiones. Sabemos nosotros que para los planes de gobierno y quienes los ejecutan debemos hacerlo con un tiempo y no a última hora. Nosotros tenemos un equipo que ha trabajado este proyecto y esta noche incluso me acompaña Rogelio Rivax, el ministro de Interior del gobierno de Bukele, y también me acompaña Rocío Chávez, quien es la asesora principal del ex jefe de Inteligencia Nacional Vladimiro Montesinos, con quienes hemos desarrollado un plan para acabar la criminalidad, pero con inteligencia. Además, a sabiendas que esta criminalidad no es nacional, esta criminalidad es internacional, porque yo sueño con un país en paz, porque tú quieres vivir tranquilo. Este 12 de abril cambiemos el rumbo de la historia y marquemos los 5 símbolos del PRI. Sí, muchas gracias, candidatos Chirinos, por su intervención. Vamos a ahora proceder a un diálogo, si ustedes lo quieren. Tienen 2 minutos 30 cada uno. Yo quisiera lanzar... Voten, por favor, en las encuestas, ahí en los comentarios. Unancha TV en YouTube, La Revuelta. Una lucha eficaz contra la corrupción en los gobiernos regionales, sin que esto signifique reforzar el centralismo en nuestro país. ¿Quién quiere contestar primero, por favor? Contestar. Candidato Chirinos, adelante, por Aunque favor. estamos en el tema de lo que es seguridad, pero vamos a la parte de corrupción. El problema está en el diseño que tenemos centralista, en ese diseño donde a las regiones, a los gobiernos subnacionales y a los gobiernos municipales no se les permite desarrollarse porque el Estado, desde el CAE centralismo, impide que, por ejemplo, las obras que se proyectan se queden en simples presupuestos y no en financiamiento. Las obras que se ejecutan en las regiones tienen que tener un financiamiento previo. Para ello nosotros hemos señalado tener la tributación regional,
que la parte de financiamiento lo tengan las regiones y no se maneje del Ministerio de Economía y Finanzas, quien hasta hoy es la gran diva que pone a quien desea darle, y por supuesto, con el ruego y muchas veces con coimas, trasladándoles las obras o los presupuestos para poder ejecutarlos ante ruego de sus autoridades. Bien, candidato Chirinos, y siguiendo la línea de lo que usted dice, vamos con el tema de la inseguridad ciudadana. Señor candidato Sánchez, usted ha sido congresista durante un periodo donde la inseguridad se ha desbordado. ¿Cuáles son las medidas que hoy reforzarían que su propuesta sí va en la línea de seguridad eficaz? Debemos de denunciar que hay un pacto mafioso que hoy día gobierna en el Perú. Gobierna el sistema de justicia porque ha legislado leyes pro crimen que debemos de derogarlas. Pero no solamente eso. Este sistema también ha subvertido una sana justicia, porque hay partidos políticos con hechos de corrupción flagrantes que se han apoderado del sistema de justicia, que tienen una Junta Nacional de Justicia y tienen un Tribunal Constitucional que los ha declarado santos. Eso no puede ser. En el gobierno del pueblo, eso tiene que acabarse. Candidato Chirinos. La seguridad del Perú, de los peruanos, está en manos de los que saben. Nosotros hemos dicho que al llegar al gobierno el 28 de julio, estado de excepción, con control policial militar, a quienes tenemos que darle la seguridad jurídica para que puedan actuar, y no que luego sean perseguidos, como se hizo con los que estuvieron en el año 90, hoy están excluidos por defender la vida de muchos peruanos, luego de acabar con el terrorismo. Hemos dicho también que quien no controla las cárceles no puede controlar el país, y los últimos gobiernos que hemos tenido no han podido controlar las cárceles, que se han convertido en universidades del delito, en universidades del crimen. Es por ello que el control que va a ejercer nuestro gobierno va a estar que ningún criminal va a tener acceso a poder tener visitas. Ningún criminal podrá tener salida de una llamada celular, porque los que van a tener que cuidar las salidas de llamadas telefónicas serán las mismas líneas operadoras. Muchas gracias, candidato Chirinos. Candidato Sánchez, la policía es el órgano encargado de dar la lucha en el terreno contra la criminalidad y la delincuencia. ¿Qué propone usted para el desarrollo de la inteligencia en la policía que se ha descuidado durante los últimos tiempos? Es muy importante articular el sistema de inteligencia y contrainteligencia para la lucha contra el crimen. Debemos integrar los sistemas de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Eso es muy importante y debemos de reinstituir la PIP, Policía de Investigaciones del Perú. La Policía Nacional debe de ser reestructurada. Hay que eliminar a los malos efectivos. Convocamos a los buenos efectivos más bien para sanear la Policía Nacional con infraestructura, con remuneraciones justas. Debemos de mejorar la remuneración de los policías, capacitarlos, entrenarlos. Lo importante es que nuestra Policía Nacional tiene que reclamar, recuperar ese rostro de trabajo articulado con nuestra gente. Una Policía Nacional con inteligencia y contrainteligencia es lo que necesitamos. Bien, candidato Chirinos, y aquí la pregunta respecto de lo que acaba de decir el señor Sánchez. ¿Cómo garantizaría que la información de inteligencia realmente pueda terminar en capturas efectivas a la luz de varios prófugos en este momento que están incluso incluidos dentro del sistema de recompensas? Excelente. Mire usted, para tener en este sistema híbrido que se maneja en la actualidad o que manejan actualmente las bandas criminales, no solamente debemos tener el personal especializado en inteligencia, sino en el manejo de la tecnología para poder combatir estas organizaciones criminales. En este sistema que yo he mencionado hace un momento, se tienen que obtener tanto la parte militar como policial, tienen que ir de la mano con el sistema jurídico que hoy no permite que un policía, cuando abata a un criminal, termine preso. La seguridad jurídica para los custodios del orden, la parte de los policías y militares que le enfrenten, recuerden que nosotros le damos a la garantía de que si son procesados, saldrán libres. Se ha acabado el tiempo, candidato Chirinos. Le quedan algunos minutos, 58 segundos, señor Sánchez. A nosotros nos parece muy importante en la reestructuración de la Policía Nacional y recuperación de una sana identidad de las fuerzas policiales, que también el Estado mejore sus condiciones remunerativas.
es importante doblar las remuneraciones a la Policía Nacional, pero que su actividad esté centrada únicamente en el servicio público. Es por ello que debemos de reconocer la deuda social del 2% que está pendiente para la Policía Nacional del Perú. La política penitenciaria es fundamental. No se puede convertir en una escuela del delito, juntando a reos primarios con reos de alta peligrosidad. No creo que esta ley llamada SUNIR sea la solución. Debemos de derogar esa ley y más bien fortalecer al INPE, mejorando la capacitación, dando la autonomía financiera y económica para un buen gobierno penitenciario. Agradecerles, candidatos, a ambos. De esta manera cerramos el primer bloque de la lucha contra la inseguridad ciudadana y tenemos que hacer una pausa. Les adelantamos que el siguiente bloque, sin duda, es una de las partes más importantes de este debate porque escuchamos a los electores en todas las partes del país. Vamos a pregunta ciudadana. Fernando. Bueno. Córtala nomás. Entonces, todos quieren, van a darle más plata a la policía. Ya, pero... O hay 70 muertos, hay son sicarios de lo de la policía. Bueno, un poco aburrido, ¿verdad? Esta primera intervención que hemos tenido, ¿no?, el día de hoy en este debate. Bueno, hay un receso en estos momentos. Mira, en la primera parte Roberto Sánchez por lo menos mencionó que el tema es un problema de modelo económico, ¿no? Claro. Se está escuchando. Ah, ok. Listo. Sí. No, por lo menos mencionó que el tema tiene que ver con la estructura económica, pero al final termina diciendo más plata para los tombos. O sea que yo, por la pura, me he puesto mi gorro. Acá, haciendo un poco... Yo no sé qué carajo los asesores, en serio. No, a ver, hay un tema muy importante, señores. A ver, primero, ya somos 4.000 personas conectadas. Bien. Gracias. Hermanos, por favor, compartan la transmisión, dejen su poderoso like, si pueden, comenten también, y a los que puedan también, cualquier apoyo siempre va a ser bienvenido al Yape. Bueno, ¿hay algún Yape? Sí. A ver, nos ha llegado unos apoyos más financistas, tenemos aquí. Sí, Jorge, pero ¿sabes qué? Ponlo de otra manera porque hay mucha gente que está entrando y piensa que están hablando, nosotros no... No, estamos ya es receso. Hay un receso en estos momentos. Sí, 10 minutos dura por lo general. De esta primera intervención. Sí. Así que estamos a la expectativa todavía de este segundo bloque. Así es. Que se va a venir con todo. Efectivamente. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que mencionar ahora, porque hemos visto que casi todos los candidatos han estado leyendo. Esa es una cosa que a muchas personas pues no le parece bien, ¿no? Jorge, porque vemos mira, que... Tú estás bien, mira, tú sabes que solamente son 3 minutos y medio, hermano. No pueden hablar 3 minutos y medio, son solo 3 minutos y medio. Y ni siquiera, Jorgito, son los 3 minutos y medio de largo. Es, primero hablas 1 minuto, luego hablas 40 segundos, luego hablas... Así. ¿Cómo van a estar leyendo? ¿Qué es esto? Y son temas que ni siquiera tú me digas, ¿no? No, pues Pablo, es que los están sorprendiendo, pues tienen que sacar su material. Ellos ya saben qué temas van a tocar. O sea, esto no es algo que recién al entrar te dicen, ya, te voy a sorprender para que hables de la salud, te voy a sorprender para que hables de la educación, o te voy a sorprender para que hables de la deuda interna, externa. No, o sea, son temas que ya lo conocen, que ya lo saben, tienen asesores. O sea, tienen ahí gente técnica, gente que conoce el tema, tienen profesionales, supuestamente sus próximos gabinetes, y no puede ser posible que estén leyendo, ¿no? Claro. Bueno, lo otro también, antes, por favor, voy a leer acá algunos yapes que nos han enviado. Gracias. Por favor, apóyenos también ahí para que siga vigente este programa, ¿no? Cecilio, muchas gracias, hermano. Cecilio, gracias, hermano. Génesis nos envía, dice, es todo lo que tengo. Me dice, bien, no te preocupes. No, muchas gracias. Hermano, a ver, un momento, Jorge. Estamos 1400 likes. Si llegamos hasta el final, porque todavía falta la segunda parte, esta es la primera parte. Claro. Si llegamos a los 2000 likes, por favor, dejen su like para que ustedes puedan llamar. Y así como nosotros estamos expresando lo que hemos visto, de repente ustedes tienen otra opinión distinta, parecida, o lo que fuera, hacemos llamadas abiertas para que también ustedes digan lo que piensan. Claro, sí, por supuesto. A ver, hay algunas cositas que yo sí voy a tocar, espero que no me chanquen, pero en esta intervención en la primera que ha estado
Charlie Carrasco, ha estado el señor Belmont y también ha estado Álvaro Paz de la Barra, ¿no? Bueno, se ha disculpado porque este señor creo que tenía un problema, había golpeado a una conductora, algo así de televisor, y bueno, su pareja. Sí, parece que él automáticamente dijo, creo que me van a chancar con esto, mejor lo digo yo. Sí. Bueno, pero creo que ni siquiera ellos dos han estado enterados de ese problema que tuvo justamente Álvaro Paz de la Barra. Pero bien, creo que muchas personas acá en los comentarios no les ha gustado la forma en que algunos candidatos han estado en su exposición, como por ejemplo Charlie Carrasco con estar leyendo, ¿no? A cada rato. Belmont no me ha gustado mucho en esta primera intervención. Parece que ha estado con este tema de, bueno, acá están los chibolos, ¿no? Volver al pasado, lo cual no es malo, pero creo que muy poco tiempo le dan a Belmont para que pueda expresarse. Lo que pasa es que Ricardo Belmont es una persona... ¿Tú has visto algún envío de Ricardo Belmont? Sí. Él comenta, explica, pone ejemplos, cita autores, te da anécdotas para explicarte. Entonces, imagínate pues, ¿no? Le estás preguntando el tema de seguridad ciudadana y le das 1 minuto, 30 segundos, y Ricardo Belmont recién está empezando y ya terminé el tiempo. Entonces sí, pues es bastante complicado, pero nuevamente, Jorge, yo creo que acá es un tema de los asesores. El señor Charlie Carrasco está día y noche con los compañeros de la Plaza San Martín. Claro. Ellos saben cómo se debe de mover, o sea, cuál es el tema de minuto, 2 minutos, si siempre es así, y bueno, pues tal vez los nervios, tal vez porque está iniciándose, creo que es la primera vez que está en un debate presidencial. Entonces por ahí, ¿no? El que más se ha desenvuelto es el señor del medio, pero simplemente populismo barato a lo Bukele, ¿no? Y todos, vamos a crear más cárceles, vamos a dar más billetes a los tombos, vamos a instaurar o regresar a lo que fue la Policía de Investigación en la PIP, la Guardia Republicana y la Guardia Civil, ¿no? O sea, pero más allá de eso, no se ha mencionado nada del modelo económico, no se ha mencionado nada del neoliberalismo. ¿Cómo se espera poder enfrentar la delincuencia en un país, Jorge, donde hay casi 80% de informalidad laboral? Claro. Donde el narcotráfico aumenta, crece, se desarrolla y no hay ningún tipo de política que vaya contra ello. O sea, ¿cómo? Si ya bueno, por ahí mencionó alguno, ¿no? Pero acá dice, Cóntor no lo ha instruido a Charlie, dice por acá. No, o sea, bueno, puede ser parte, como dice acá, parte de los nervios, Sí, por acá, como estoy con el gorro, dice, defiende a tu marido de JP, me están diciendo. Ay. A ver, por si acaso, están en suspenso, están en receso del debate. Están en receso. Eso es lo que te digo, porque la gente piensa que estamos hablando y no dejamos escuchar. No. Ya, a ver, parece que ya volvió, ya volvió. Ya. Vamos a escuchar en vivo y en directo ya pregunta del público. Debate, ¿no? Vamos a escuchar, a ver, pregunta del público, vamos a escuchar. Sí. Ahí, Deja su like, por favor, que llegara a 2000. Ahí lo tenemos. Volumen. Fernando, le pedimos las disculpas, señor de la Barra, porque la pregunta es para el señor Forsyth. Si podemos repetir el video, por favor, para que pueda escuchar la pregunta. ¿Está de acuerdo? Perfecto, adelante. Camila Saldaña Mujica, soy de la ciudad de Trujillo y mi pregunta para usted, señor candidato, es: si el Perú tiene una de las mayores reservas de gas en el mundo, ¿por qué todavía millones de peruanos pagan por balones de gas caros y no tienen acceso al gas natural domiciliario? ¿Cree usted que el Perú debería priorizar el consumo interno en vez de los contratos de exportación? ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es su plan de mejora? Tiene 1 minuto 30, candidato. Muy bien. Primero, agradecer a Camila de La Libertad, una región hermosa, pero con muchos problemas, ¿verdad? Y sí, hoy hemos vivido una situación muy trágica con el gas y tenemos que tener unas soluciones más adecuadas. Imagínense, entramos en guerra y nos rompen el ducto en 3 puntos, se acabaría el Perú. Obviamente hay que trabajar en la masificación, que es tan importante. ¿Y qué pasa con nuestros hermanos del sur, que pagan el gas más caro del Perú? ¿Cuándo se va a construir el gasoducto del sur? Entonces hay que incentivar que siga creciendo el gas natural en todo el país, pero también hay que trabajar en estas crisis. Necesitamos más reservas de gas natural y eso podemos trabajar también con el sector privado, que es importante, siempre y cuando mantengamos la soberanía. Vamos a darle la bienvenida a las inversiones, pero como lo acabo de nombrar, manteniendo la soberanía de nuestros recursos tan importantes y estratégicos. Pero quiero hablar sobre el Vale Fice también.
porque el balón de gas llega hasta lo más lejos del Perú, a los rincones más alejados, que hoy solamente dan 20 soles. Lo vamos a subir a 50 soles, porque en ningún lugar del Perú se encuentra un balón a 20 soles. ¿Para qué? Para apoyar a los hogares, para que no cocinen con leña, no cocinen con desperdicios que se intoxica a toda la familia y luego necesitan ir a los hospitales y atoran el sistema de salud. Para ellos vamos a darle un balón FICE de 50 soles para que puedan tener salud en el hogar y preocuparse por la alimentación de los hijos. Muchas gracias, candidato George Forsyth, por haber contestado esta pregunta que fue sorteada efectivamente para usted. Vamos entonces con la segunda pregunta, Claudia. Escucharemos. Y está dirigida esta vez a Ricardo Belmont. Muy buenas noches. Mi nombre es John Cristian Pérez Ruiz y represento a la región Ucayali. Mi pregunta es, el nivel de aprendizaje de los estudiantes de la selva de nuestro país es bajo por muchos años. ¿Qué políticas implementará para mejorar los aprendizajes en esta zona del país? Gracias, John, te pasaste. Buenísima la pregunta. Mira, el sistema educativo en el Perú es un desastre. Lo único que no quieren aquí la mafia es que la gente piense, que la gente reflexione y que tenga propio criterio. Nosotros tenemos que pagarle bien a los maestros y eso sí te lo garantizo, porque sin maestros no hay futuro. El maestro es el que hereda el trabajo del padre. El padre le entrega, y por eso nos llamamos obras, porque la obra más importante es el ser humano, le entrega al niño al maestro. Con docentes bien pagados, ¿no? La cosa cambiaría totalmente. Pero el docente hoy día es muy maltratado. Nosotros vamos a recomponer la moral nacional levantando al hombre que releva al padre o a la madre en los colegios. Ahí está el gran capital. Un país puede ser pobre, pero el capital más valioso, y lo decimos en obras, es la gente. Vamos a estar en Ucayali muy pronto y vamos a tener una reunión masiva porque yo juego con público. A mí me cuesta esto. Yo juego con público, señor Fernando, conductor. Sí, ya ha terminado, pero tiene 15 segundos, señor. Ah, tengo 15 segundos. Bueno, decir que las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Cuando hay corrupción, hasta los maestros se decepcionan. Acá tenemos un futbolista que gana más que un maestro. Eso... Muy bien, ahora sí, se concluyó su tiempo, señor. Esa es buena, hace rato era. Obras. Vamos a escuchar esta tercera pregunta que está dirigida a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. Mi nombre es Raúl Pau Carzosa, de la región Huancavelica, y la pregunta es, el Perú es un país con gran diversidad cultural, pero muchas comunidades sienten que sus tradiciones y lenguas no reciben suficiente apoyo. Por ende, ¿qué políticas impulsaría para proteger y fortalecer la diversidad cultural del país? Raúl, muchas gracias por esta pregunta tan importante para el Perú de todas las sangres de Arguedas. Nosotros creemos que esta república de 200 años no ha sido capaz de incluir a los pueblos quechuas, aymaras, amazónicos, el Perú de todas las sangres en la definición de un Estado. Creemos que esta mal llamada independencia pasó de manos europeas a mano de una élite criolla que nunca fue capaz de generar un proyecto nacional de república, una república de verdad. Por eso todos dicen que es una república fallida, con una economía que no sirve para las personas, con un régimen político que discrimina una sana representación. Por eso nosotros creemos, estimado joven, que el Perú necesita una nueva constitución, un nuevo comienzo patriótico, donde el Estado se defina como plurinacional, que empiece a gobernar para las personas, donde se constituya un Consejo Nacional de las comunidades campesinas, pueblos originarios, quechuas, aymaras, amazónicos, para gobernar bajo un poder participativo, con democracia participativa para representar la identidad. Y nunca más nadie te discrimine como un sombrero, nunca más nadie te discrimine como por ser chotano, como ocurrió con nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, hoy secuestrado por la mafia.
Se acabó el tiempo, candidato Sánchez. El turno será para el señor Carlos Jaico, así que vamos con la pregunta. Hola, soy Diego de Surco, de Lima, y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué incentivo tangible le ofrece su plan de gobierno a un microempresario para que se formalice, más allá de solo simplificar trámites? Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. Somos el Partido de los Emprendedores y precisamente ahí hay un gran problema. Nuestras MIPES viven con siempre la SUNAT, por ejemplo, que las extorsiona prácticamente, las municipalidades y esas ordenanzas inconstitucionales con las cuales he luchado mucho. Tenemos a SUNAFIL, tenemos a Indecopi y ahora a todas ellas se ha sumado la extorsión. O sea, debemos saber que de las más de 2.351.000 MIPES a nivel nacional, pues son las que el Estado no les está dando ningún tipo de incentivo. ¿Por qué? Porque ellas funcionan a pesar del Estado. Y eso es grave en un país donde su fuerza productiva está en los emprendedores. Lo que nosotros planteamos para ellos es importante, es el Banco del Emprendedor, con un 5% para lo que es compra de locales, por ejemplo, para que puedan trabajar, un 7% para lo que es compra de maquinaria y renovación de equipos y un 9% para lo que es capital de trabajo. El Estado peruano debe ser un socio, un partner, un amigo del emprendimiento peruano, no alguien que lo obstruya, que lo obstaculice, que le bloquee las cuentas bancarias. Sin eso, nuestro emprendimiento no va a funcionar. Debemos entonces ir a un Estado mucho más amigable con nuestros emprendimientos, que son los que ahora, en este momento, llevan la economía del Perú hacia arriba. Muchas gracias, candidato Jaico. La siguiente pregunta será para el candidato Walter Chirinos. Adelante. Hola, mi nombre es Nadia Romero. Soy de Cañete. Señor candidato, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué medidas concretas implementará en su gobierno para prevenir la violencia sexual y garantizar la investigación y sanción efectiva de este delito, sobre todo en las zonas más alejadas del país? Buenas noches. Muchas gracias, Nidia. Mira, el gran problema inicia en la educación, porque lamentablemente la educación nuestra o en la actualidad no nos permite hacer que nuestras niñas y nuestros niños tengan una orientación sexual. Sin embargo, también hemos dejado en los últimos años en la libertad de que quienes tengan que juzgar a aquellos que deberían sancionar con cadena perpetua a quienes violentan a los menores de edad, a las niñas y etcétera, hayan podido aplicar la cadena perpetua que está aprobada. Muchas veces nosotros seguimos con las propuestas que vamos a dar tal ley, sin embargo, no sabemos que solamente faltan aplicarlas. Nuestra propuesta es que tanto así como hemos hablado de sicarios, corruptos, extorsionadores, lo que sea violencia, sea calificada y sancionada con la máxima pena, que es cadena perpetua, pero aplicarle lo que ya existe. Guardo 30 segundos para mi bolso. En esta parte, gracias por mencionarlo, candidato Chirinos, en esta parte ustedes pueden hacer uso absoluto del tiempo o no, pero no es acumulable para el siguiente. Adelante entonces, tiene 21 segundos. Señor Chirinos. No es acumulable, candidato Chirinos, así que si quiere puede terminar de usar estos 21 segundos. Ok, entonces le agradezco Nosotros, como partido político, lo que hemos dicho es que el abandono del Estado, la ausencia del Estado en las regiones, donde la única autoridad que existe, que es el teniente gobernador o muchas veces un profesor, hace que cuando tengamos que impartir justicia, o no llegue o llegue lento. Es por ello que a quienes... Ahora sí se acabó el tiempo, candidato Chirinos, del partido político PRIN. La sexta pregunta vamos a escucharla, está dirigida a la candidata Fiorella Molinelli de Fuerza y Libertad. Vamos con la pregunta. Hola, mi nombre es María Hermero Rimaicuna de Chiclayo de Lambayeque y mi pregunta es la siguiente, ya que teniendo en cuenta los recientes flujos migratorios, ¿qué enfoque adoptará su administración para gestionar la migración de forma ordenada, asegurando tanto la seguridad nacional como el respeto a los derechos humanos y la integración cultural y económica de los migrantes? Muchas gracias, Maribel. Hace poco estuve en Lambayeque. Es una región que yo tengo un compromiso serio por
trabajar fuertemente para corregir todo lo que hoy está destruido, pistas, veredas, toda la crisis que estamos viendo, la pobreza, los recursos humanos destrozados. Quiero, respecto al control migratorio, primero tenemos que recuperar el orden y el control, y eso significa mano firme contra los ilegales. El Perú no puede ser patio trasero de ningún país vecino. Lo que sí podemos hacer es colaborar con nuestras cancillerías para establecer corredores humanitarios. Pero lo más importante es la presencia efectiva de un Estado que trabaje por las poblaciones en zonas fronterizas, un Estado presente, no un Estado ausente, donde comencemos a poner no solamente control policial o militar, sino postas médicas, hospitales, generar oportunidades de empleo para todas las poblaciones fronterizas olvidadas. Allí me van a ver a mí, no solamente devolviendo a los ilegales desde el 28 de julio de este año, sino trabajando de la mano con el canciller para establecer políticas que respeten los derechos humanos. Muchas gracias, candidata Molinelli, su tiempo se ha agotado. Y Claudia, vamos con la séptima pregunta, que ahora sí está dirigida al señor Álvaro Paz de la Barra. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Débora de Miraflores, Lima. Mi pregunta es, hoy nuestro país enfrenta presiones para aumentar el gasto social. Ante ese escenario, ¿qué reformas estructurales implementaría para crecer más rápido sin comprometer la sostenibilidad fiscal? ¿Y qué gasto estaría dispuesto a recortar o reformar para financiar sus actividades? Muchas gracias. Espectacular pregunta, porque justamente es la razón de ser de la visión programática, prognóstica que tiene FE en el Perú. Y en efecto, no lo he hablado antes, Einstein decía algo muy importante. Si las cosas están bien, se siguen bien. Y si las cosas están mal, hay que cambiarlas. El Perú vive un centralismo y una concentración del poder tremenda, político, económica tremenda. Entonces, FE en el Perú achica el Estado de manera cualitativa, y va a gobernar desde las regiones, desde las macroregiones hacia Lima. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Justamente hay grupos, ¿no? Etarios, por ejemplo, las personas con discapacidad, las madres solteras, los adultos mayores que viven ahora en mendicidad, los desempleados. A cada uno de ellos vamos a darle 1.500 soles y dirán, ¿y cómo así? Obviamente lo van a devolver con servicio comunitario y con eso bajamos el gasto corriente porque además vamos a achicar los ministerios. Y además, justamente, vamos a entrar de lleno a hacer lo que yo he dicho. La política es una actividad transformada que se erige sobre la base de la educación. Hay que hacer docencia y pedagogía. Que la confianza que la gente pueda dar no se defraude. Simplemente eso, ahí está. Con eso vamos a poder cubrir justamente todos los programas sociales sin que haya un desequilibrio o una inestabilidad en cuanto al tema fiscal. Gracias, candidato Paz de la Barra. La siguiente pregunta es para el candidato Carlos Spa del partido Sí Creo. Muy buenas noches, mi nombre es María Fernanda Yupanqui Catacora y represento a la ciudad de Tacna. La pregunta es la siguiente. El Perú ha vivido en los últimos años una constante crisis política que ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones. ¿Qué reforma concreta impulsará su gobierno para garantizar la estabilidad política y fortalecer la democracia en el país? Muchas gracias, María Fernanda. En efecto, hay una grave crisis de credibilidad con las instituciones en el Perú, porque la mayoría de las instituciones en el Perú han sido tomadas por mafias. No solamente es la mafia infame que maneja el Congreso de la República y que ha pervertido el sistema peruano y lo ha convertido en un sistema presidencialista, un sistema parlamentarista y tiene de rehén al Poder Ejecutivo, sino que todas las instituciones del Estado, del Poder Central, gobiernos regionales, municipales y distritales, han sido tomados por mafias. Nosotros vamos a combatir esas mafias primero a través de un SAR anticorrupción, a través de gobierno digital, inteligencia artificial y blockchain. Yo reconozco a algunos candidatos que se han copiado y los felicito que se hayan copiado esta idea, pero esta idea nosotros le hemos planteado hace mucho tiempo en nuestro plan de gobierno. Y la rendición de cuentas, en lugar de hacer de arriba hacia abajo, va a ser de abajo hacia arriba. Rendición de cuentas en los centros médicos, para que los tomógrafos,
para que los ecógrafos, para que todos los equipos dejen de ser saboteados y no tengas que cruzar la pista a pagar en las personas que se han apandillado con esos centros médicos, rendición de cuentas en las comisarías, para saber exactamente el número de mujeres que fueron por violencia doméstica, cuántos fueron atendidas y cuántas fueron devueltas a sus casas, rendición de cuentas en los centros médicos, para saber cuántos pacientes fueron dados de alta, para saber cuántas medicinas fueron robadas o cuántas medicinas expiradas fueron entregadas a los pacientes, rendición de cuentas a nivel nacional. Muy bien, candidato, gracias. Y la siguiente pregunta será para el candidato Armando Macé del Partido Democrático Federal. Adelante. Hola, soy Xiomara, soy de la ciudad de Chancay y mi pregunta es la siguiente. Debido a que muchos jóvenes sienten desconfianza hacia la política, quisiera saber qué reformas impulsará su gobierno para promover una mayor participación juvenil en la toma de decisiones públicas. Gracias. Gracias, saludo para Chancay. Los jóvenes hoy en día tienen una gran comunicación entre ellos a través de toda la tecnología y esto es una oportunidad para que en esa vía de comunicación se logre convocar, ilustrar, es más, la misma currícula educacional debería ya atraer a los jóvenes para que puedan participar en los conceptos y irlos preparando para lo que se verá en el futuro. No puede haber un cambio brusco entre los 16 años que suele tener un chico cuando sale a la secundaria para recién comenzar a enterarse qué pasa con la política, si es de derecha, izquierda. Creo que la currícula escolar de nuestro país, respetando cada región, debe de inducir al joven a tomar conocimientos para que no sea una novedad el tema de la política, porque cada vez los votos de los jóvenes son más y seguirán creciendo. Y llegará un momento en que el voto del joven decida la suerte de un país. Por lo tanto, creo que la currícula escolar educativa que hay en el Perú, que siempre son copias y copias de otras realidades y que nunca se usan para lo que nos interesan, están en un error. En el colegio debe haber una obertura, no rasgarnos las vestiduras para decir que estamos influyendo, porque si los jóvenes... Muchas gracias, candidato Macé. Su tiempo se ha vencido. Muchas gracias. Y la 10ª pregunta va a ser formulada al candidato Francisco Díez Canseco del partido político Perú Acción. Hola, soy Guillermo Robejo de la región de Arequipa. Y mi pregunta es la siguiente. Señor candidato, muchos analistas señalan que el problema fiscal del Perú no solo es el nivel de gasto, sino también la baja eficiencia del gasto público. En ese sentido, ¿qué reformas plantea usted para mejorar la calidad y eficiencia del gasto del Estado sin comprometer la estabilidad fiscal? Muchas gracias por la pregunta, además proveniente de la ciudad natal de los Díez Canseco, la gran ciudad blanca de las revoluciones, y por eso planteamos nosotros la necesidad de una revolución pacífica en el Perú. Antes de responder, que lo voy a hacer, voy a contestarle a Claudia el tema de los mineros que se tienen que formalizar. Se armó Está pendiente la realización de un gran censo nacional y aprovecho esta tribuna para exigir que se realice ese censo, porque es un acto de corrupción que lo estén ocultando y que no lo realicen con los mineros 400.000 que se quieren formalizar. En segundo lugar, hay que disolver la ATU, un acto de corrupción que está extorsionando a los transportistas. Y ahora entremos a la respuesta. Ya. El gasto público en Perú hay un 38% del presupuesto de la República que se ve en gasto corriente. Eso tenemos que disminuirlo. Y lo planteamos nosotros en Perú Acción a través de una disminución del número de ministerios de 19 a 10. Tenemos además, por supuesto, que a través del Consejo Nacional de la República eliminar que se roben 25.000 millones de soles al año, que se pierdan 20.000 millones de soles al año por proyectos mal ejecutados según el Banco Central de Reserva y que se queden en las arcas del Banco de la Nación otros 20.000 millones, porque esta gente sabe robar muy bien, pero no tiene capacidad de gestión. Eso es lo que nosotros vamos a hacer y de esta manera financiaremos nuestros programas de Anema Cero, de Chamba 65, de Chamba Z y, por supuesto, de apoyo a los 3 millones de discapacitados que tienen leyes a su favor que jamás se aplican en nuestra patria. Gracias, candidato Díez Canseco. Vamos ahora con el candidato Charly Carrasco. La pregunta. Estimados candidatos, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Catherine Soto, soy de Cusco y tengo la siguiente pregunta. En el Perú, muchos pequeños negocios señalan que la carga tributaria y la complejidad de los regímenes fiscales
dificultan su formalización. Entonces, ¿qué cambios concretos implementará su gobierno para simplificar el sistema tributario y atraer a más contribuyentes a la formalidad? Gracias. Vamos, Charlie, vamos. Dale con todo, Charlie. En primer lugar, gracias por la pregunta. Se va a hacer la reforma total tributaria. En la misma línea se va a implementar el mecanismo de formalización adecuada para todos los emprendedores. Se va a crear las pymes, las MIPES, pero a través del banco correspondiente para su financiamiento. En esta misma línea, quiero establecer ciertos criterios. Toda obra paralizada la primera semana se activa en todo el Perú. Educación gratuita total con zapatos, uniforme, alimentación y transporte. Cambio total de la currícula educativa. El 75% del mundo académico será práctico, el 25% teórico. Retorna la currícula educativa, historia del Perú, educación cívica, educación financiera e instrucción premilitar. A nivel de salud, se va a descentralizar totalmente la salud, se va a implementar 12 o construir 12 hospitales con 1000 camas, con tecnología de punta y lo más importante, helicóptero ambulancia. Asimismo, a nivel de agricultura, se va a estructurar lo que es la implementación de la segunda reforma agraria. Se finalizará todo en la industrialización bajo una agricultura tecnificada. Asimismo, se va a implementar la primera planta de industrialización de fertilizantes, la primera planta de industrialización de hidrocarburos, industrialización de minerales, planta de... Gracias, candidato Carrasco. Queremos también agradecerles sin duda a ustedes que han podido plantear la pregunta a través de esta plataforma de la que hemos hablado el día de ayer. Voto informado. Muchas gracias. Recuerden que la próxima semana, luego del sorteo que se ha hecho, vamos a seguir escuchando estas preguntas. Pero ahora, Fernando, corresponde hacer una pausa para regresar con el siguiente bloque. Así es que Pausa. Bueno, ¿qué? ¿El último bloque? Sí, el último bloque se va a reorganizar las mesas. Acá tengo yo qué es lo que va a pasar ahora. Momentito. Ya. Ahora Charlie Carrasco se va contra Forsyth y Francisco Díaz Canseco. Ahí sí viene lo bueno, creo, ¿ah? ¿Tú crees? Claro, ahí viene la matanza. Bueno. Se van a sacar los trapitos por ahí seguramente. Por el tema de la corrupción, dices. Claro, ¿no? Pero es que al final siempre hemos visto el día de ayer, el tercer bloque, pues se han sacado la mugre, ¿no? Ojalá que, miren, yo espero que aprovechen el tiempo que tienen para arremeter contra este estado que... Ya sabes, contra este sistema en general, hermano. Mira, ahorita todo el Perú en un 97% rechaza al Congreso. Aprovechen eso. ¿De dónde viene toda la putrefacción del Congreso en este momento? Ahí, métale con fuerza. Pero bueno, entonces la primera terna va a ser Charlie Carrasco, Joel Forsyth y Francisco Díaz Canseco. Van a ser los tres que van a salir. En la segunda tenemos a Armando Macé, al médico, ¿no? El que está de blanco, a Carlos Spa y a Ricardo Belmont. Sí, yo creo que los candidatos ya no deberían leer. Creo que no deberían leer. He visto varios que han estado leyendo todo, y ni siquiera han respondido la pregunta. Bueno, en este tercer y último bloque, ¿verdad? Sí. Y último bloque, me parece. Claro, se podría decir tercer bloque, pero en realidad esto ha sido preguntas de la ciudadanía, ¿no? El primer bloque ya lo hemos visto, ahora viene el segundo y último. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido ahí, Sánchez? Bueno, por lo menos habló de la Constitución. Oye, el primer candidato, ya sea de paso, que habla de Asamblea Constituyente, ¿no? Sí, importante. Ni siquiera el escano el día de ayer, pero bueno, él recién, uno de los primeros. Mañana viene Atencio, no sé si va a hablar de la Asamblea Constituyente también. Mañana va a estar tu tío Jorge Nieto Montesinos, Keiko, Mesías Guevara del Partido Morado, tu amigo Quiabra, Mario Vizcarra. Uy, mañana va a estar bien chévere. Los Guaquitos. Ronald Atencio también va a estar. Claro. La señora acá, y la Prisa también, la Prisa que se cree Alan. Ya, pero a ver, en este último bloque, por favor, hermanos, llegamos a 2000 likes y abrimos llamadas, ¿ah? Hay casi 4000 conectados, hemos estado a más de 4000, pero necesitamos, necesitamos 2000 likes para poder, ni bien termina, ustedes declaran. Nosotros, miren, estamos acá desde las 7. Ya son las 9:41. Wow, y seguimos avanzando. Sí, saludos a todos. Saludos, amigos. Voy a leer algunos yapes que nos han llegado también. Sí, pero espera, para terminar. Charlie Carrasco, Joel Forsyth, Francisco Díaz Canseco, Armando Macé, Carlos Spa, Ricardo Belmont,
Carlos Jaico, Walter Chirinos, Álvaro Paz de la Barra. Y el último bloque es Roberto Sánchez versus Fiorella Molinelli. Mira, ¿te parece si ponemos una encuesta? Porque creo que acá más o menos Sí, la están tendencia viendo. es una, ¿no? La tendencia es Charlie Carrasco, Ricardo Belmont, el hermano, Belmont y Roberto Sánchez, pues, ¿no? pongo. Ponle. Ya, a ver. Y ponle abajo no voto también. Bueno, voy a poner abajo ninguno. Son cuatro opciones. Ninguno. Ahorita estamos en un receso. Sí, por si acaso. Estamos en vivo y en directo desde, El Jurado Nacional, sí. Centro de Convenciones Lima, eso es el claro, que está en el... Así que estamos a la expectativa. Centro Cívico, están en el Centro Cívico. Esta nueva intervención, me parece que acá ya sí se van a sacar los trapitos sucios. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, porque Roberto Sánchez, ¿con quién va a estar? Con Fiorella Molinelli, pues. No, ahí sí me parece que ahí sí se va a Pero Fiorella Molinelli está leyendo. Sí, oye, porque la verdad, pensé que era una persona preparada. Le dieron su chiquita y se puso a leer. Y yo no sé con qué cara Fiorella Molinelli nos dice, yo voy a ir contra los ilegales, si ha sido parte del gobierno de PPK, que ha sido el payaso que ha dejado entrar a todos los blancos indocumentados. Y también dijo eso, me parece, de los indocumentados, de los claro, extranjeros. Pero si PPK ha generado todo eso. Claro, es un lobista. Eso es lo más loco. Bueno, proimperialista. En breves minutos, breves segundos, voy a poner la Jorge, encuesta. por acá he estado leyendo unos comentarios que han dicho, unos cuantos, igual te saqué 100 de comentarios. Estamos también en Facebook, más de 500 conectados. El número del YAPE es 922-710894. Acá por ahí han dicho, ustedes apoyan a Roberto Sánchez, a JP. Yo estoy en contra de las elecciones, básicamente, ¿no? Para que ya tengan una idea. Pero mira, la verdad que yo ni siquiera sé si voy a ir a votar porque voy a trabajar acá ese día. Entonces, así que, bueno. Pero lo que sí es cierto, eso no se puede negar, es que nuestro público, la gente que sigue el canal, la gente que apoya, nuestros canales existen por ustedes. Acá tú no ves que nos financian los grupos de poder, las ONGs, nadie. El canal se autofinancia, este canal, UNANCH, el canal de Chihuahua y el programa La Revuelta con el apoyo. Y nuestro público, la gente que está constantemente viéndonos, está con Belmont, o sea, no podemos negarlo, claro. Con Charlie Carrasco, con Roberto Sánchez, está, algunos con Atencio, por ahí una minoría con López Chau, pues, ¿no? Que esa es la realidad, pues, ¿no? Tal cual, claro. No se puede negar. Incluso yo he estado haciendo encuestas estos últimos días y siempre está Roberto Sánchez y Belmont, ahí están los dos. ¿Volvió la transmisión? Y no leo los yapes. Sí, en breve vamos a leer los yapes, pero ya estamos en vivo nuevamente. A ver. En este debate. Vamos a ver qué sucede. Vamos a escucharlo. Dale. No, sigue. A ver. Bueno. Ya, los yapes, aprovecho. Voy a leer ahí los yapes mientras que todavía están hablando sobre este tema del... Acá nos dice, Eddie nos envía, dice, por ningún pacto mafioso, Ricardo Belmont en la voz. Bien, Eddie, muchas gracias. Jorge también nos envía un apoyo, Víctor también, María también nos envía, muchas gracias hermana María, gracias por ese super yape que nos ha enviado la hermana María, muchas gracias. Vamos a escuchar en vivo y en directo el debate. Voy a leerlos para que vayan yendo hacia los podios por los candidatos: Charlie Carrasco del Partido Unido Perú, George Forsyth de Somos Perú y Francisco Díez Canseco del Partido Político Perú de Acción. Yo les ruego que tomen el podio y contestarán. Así es. Y Fernando, de acuerdo al sorteo, el pase a la exposición lo comenzará el candidato Charlie Carrasco del Partido Demócrata Unido. Ya lo saben, candidatos, por 1 minuto. Primero en 1 minuto con una exposición general de qué es lo que piensan hacer para resolver el problema de la falta de integridad en la vida pública y de la prevalencia de la corrupción en nuestra sociedad. Después de que se cumplan los 3 minutos, uno para cada uno de los 3 candidatos, tendrán 2 minutos y medio para intercambiar o para contestar eventuales preguntas. Comenzamos entonces con el candidato Charlie Carrasco. Adelante, por favor. Querido pueblo peruano, leas, abran hermano. los ojos. La única forma de acabar con la corrupción es exterminar a toda esta clase política podrida del Congreso y del Ejecutivo. Entiéndanlo de una vez por todas. Los congresistas que hoy repudiamos con un 97% de desaprobación, si pasan la valla electoral, serán senadores. 5 años más de licencia para robar.
Medidas drásticas, eliminación de privilegios de los congresistas y ejecutivo. Corrupto que se roba será sancionado por traición a la patria y cadena perpetua. Muerte civil, embargo de bienes para estos corruptos. Se implementarán los trabajos forzados para los corruptos. Reorganización total de la PNP y reforma total del sistema de justicia. Los delitos de corrupción serán imprescriptibles. Auditoría general de los funcionarios públicos de los últimos 30 años. Bien, el turno es ahora del candidato Forsyth. Miren, este cuento de derecha-izquierda que nos han dicho estos políticos es para dividirnos nosotros entre peruanos y pelearlos mientras que ellos se roban todo el dinero. Entra alguien de derecha, entra a robar. Entra alguien de izquierda y entra a robar. Ese es el problema. Desde la cabeza está podrido. Por eso necesitamos un presidente honesto que predique con el ejemplo. No necesitamos presidentes con recetas del siglo pasado. Necesitamos un presidente del siglo XXI que luche contra la corrupción, no con charlas en plazas públicas, sino con un gobierno digital, con tecnología y con una transparencia real. Hey, wait. I need you to show me how to convert a Word doc to a PDF again. Seriously? You know, it'd be faster if I used Scribe to show you how to do it. Just sent you a step-by-step guide. Whoa! How'd you make this? I just downloaded Scribe, clicked Start, went through the steps, and Scribe automatically... Yo ya me enfrenté a las mafias y no les tuve miedo. Ahora voy a ser muy firmes con la corrupción. Ya, Jericha, por lo primero. Gracias, candidato Forsyth. Candidato Díaz Canseco, su minuto. Sigo escuchando más de lo mismo, y más de lo mismo significa que nadie explica cómo lo va a hacer. Así lo vamos a hacer en Perú Acción. Este es el proyecto de decreto de urgencia que crea el Consejo Nacional de Moral Pública, organismo autónomo de la República, y declara de interés nacional la guerra total contra la corrupción. Y en su artículo 5º, inciso C, decimos lo siguiente: disponer la suspensión, separación preventiva o remoción de funcionarios respecto de quienes existan indicios graves y razonables de corrupción conforme al ordenamiento vigente. Lo que significa que el 29 de julio del año entrante, después de que ganemos las elecciones, nosotros expedimos este decreto concreto y el 30 empezamos a votar a los corruptos de la policía, de la fiscalía, del Poder Judicial y de ese antro de corrupción que es el INPE, donde 3,5 millones de soles se reparten de coima entre las autoridades, como yo lo puedo demostrar. Esa es la palabra de Francisco Díaz Canseco y de Perú Acción. Floro, eso no se puede hacer. Muchas gracias, candidato. Después del minuto tan que fácil, ha sido ¿no? utilizado por los tres expositores de esta terna, corresponde que cada uno disponga de 2 minutos 30 y que eventualmente intercambien respecto a lo que han escuchado. Ahí te quiero ver. Ahí viene la matanza. Vamos, Charlie. Así es. Candidatos. En el 2025, 76 alcaldes provinciales y distritales han sido condenados en primera instancia por delitos contra la administración pública. ¿Cómo fortalecerían los controles anticorrupción que se utilizan en los gobiernos regionales? ¿Quién quiere comenzar? Adelante, candidato Carrasco. Las procuradurías públicas a partir del año 2026 y 28 de julio serán autónomas. Quiero aprovechar el momento para los peruanos en el extranjero. Remesas gratis. Se implementará una sede del Banco de la Nación y se reorganizará las embajadas y consulados. Los jueces serán elegidos democráticamente. Se implementará el juicio por jurados. Se creará la Oficina de Anticorrupción como un organismo constitucionalmente autónomo. Se implementará la responsabilidad civil y embargo de bienes para los alcaldes, gobernadores regionales que incumplan sus funciones. ¿Quién quiere tomar la palabra eventualmente para reaccionar ante lo que ha dicho el señor que ha usado la palabra ya? Adelante, señor Forsyth. A ver, ¿cómo vamos a luchar contra la corrupción? Evidentemente con la tecnología. Voy a ser el presidente del siglo XXI. Todos sabemos que por culpa de la corrupción no hay salud, no hay seguridad, no hay educación, no tenemos hospitales. Y se pierden 24.000 millones en corrupción, pero aparte 20.000 millones de soles por ineficiencia. Por eso
es que tenemos que trabajar con tecnología. Y hoy tenemos todos tecnología a la mano, los tenemos en los celulares. Tenemos todos inteligencia artificial, una tecnología que utilizamos todos los jóvenes, pero que hoy los políticos corruptos no la quieren implementar porque quieren seguir robándonos con el cambio de papel. La inteligencia artificial y la tecnología va a determinar en las licitaciones de forma inmediata si es que están falsificando documentos, falsificando estados financieros, van a identificar si una empresa antes se dedicaba a vender papel higiénico y hoy quiere construir un puente. Entonces, la solución está al alcance de las manos, es quien tome esa decisión. Que gobierne la IA, entonces, un robot de presidente. Francisco Díez Canseco, adelante, por favor. Más de lo mismo, porque al final de cuentas el control digital va a caer en manos humanas y si no hacemos lo que vamos a hacer nosotros con el Consejo Nacional de Moral Pública, votar a los corruptos, seguirán los corruptos manejando el Estado peruano. ¿Quiénes integrarán el Consejo Nacional de Moral Pública? 3 personas intachables que, como yo digo, vamos a chequear hasta los pañales que le pusieron cuando recién nacieron, para comprobar su absoluta e intachable probidad y demostrar también a nosotros mismos y a todo el Perú que es gente capacitada. Ellos van a tener la tarea inicial de votar a los corruptos. Y lo vamos a hacer a través de elección popular. Nosotros no los vamos a designar. Seleccionaremos y pondremos al pueblo para que sea socio, como ya lo dije, de la lucha contra la corrupción por primera vez en la historia del Perú. Tanto digital, tanto cambio interno, con la misma gente. Esa es la gente que se tiene que ir del Estado peruano. A esos nosotros los vamos a votar y vamos a condenarlos a cadena perpetua. Y a los expresidentes, pena de muerte. Bien, se ha cumplido el tiempo y propongo otra pregunta para que puedan seguir desarrollando. ¿Cuán dispuestos están a prohibir que personas investigadas por corrupción ocupen cargos públicos, incluso sin sentencia firme? ¿Quién quiere responder primero a la pregunta? Señor Chirinos. ¿Chirinos? ¿Quién es Chirinos? Carrasco, perdón. Adelante. Se eliminarán las consultorías, asesorías y las famosas adendas. El que roba al Estado, cadena perpetua, no importando un sol, pero cadena perpetua. En las licitaciones públicas y comités especiales participarán comandos de inteligencia y contrainteligencia. Reorganización total de la Contraloría General de la República y tendrá efecto sancionador y vinculante. No ha contestado a la pregunta. ¿Alguno de los candidatos quiere hacerlo? Recuerden que esa mano alzada, señor Díez Canseco. Sí, más de lo mismo, señorita Chiroque. Lo que necesitamos es votar a los corruptos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Yo planteé en la mesa del diálogo de la OEA hace 26 años la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Hoy existe una comisión de alto nivel y no se oye padre. Hace 5 años que no funciona. ¿Por qué? Porque ha sido más de lo mismo. Todos los presidentes corruptos y quienes lo siguen y siguen metidos en el Estado peruano siguen con la misma corrupción. Por eso la única salida que nosotros encontramos es la que yo estoy planteando ahora. Consejo Nacional de Moral Pública, con gente intachable, que se encargue de votar a los corruptos del Estado peruano. Es la única forma de realizar la limpieza que el Perú necesita para que el Estado se ponga al servicio del pueblo, y no como ocurre el día de hoy, que el pueblo está al servicio de un Estado manejado por corruptos e incompetentes. Candidato Forsyth. Sí, bueno, en ese punto no estamos de acuerdo. Yo sí creo que tenemos que pasar a la modernidad, a la tecnología. No solamente estamos hablando de la lucha de corrupción, pero también perdemos más de 20.000 millones por ineficiencia, según el Ministerio de Economía. Entonces sí tenemos que tener un Estado digital para también darle facilidades a la ciudadanía. Obviamente, para cambiar el Perú necesitamos buenos funcionarios, hay que trabajar con meritocracia y darle oportunidad a los jóvenes que tienen otra visión y tienen que aportar también al Estado, pero como ya lo comenté, todos los funcionarios que manejen recursos públicos van a tener que levantar su secreto bancario y de comunicaciones, porque el que no la teme, no la debe. De acuerdo. Sin embargo, hay mucho temor que la IA de gobierne. Ciudadanos que se han visto en objetos de extorsiones de autoridades y de cobro de coimas que no denuncian porque tienen miedo. Tienen miedo de lo que puede pasarles si lo hacen, miedo de las autoridades que ellos quieren denunciar o de las autoridades judiciales y fiscales. ¿Cómo podemos hacer de una manera realista
que haya más denuncias y que se pierda ese miedo. El caso llega incluso hasta mujeres que son violadas y que prefieren no hacer denuncias para no verse expuesta a malos tratos. ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Señor Descanseco. Por eso vamos a crear el Consejo Nacional de Moral Pública, porque una vez que empiece a funcionar eficientemente, vamos a romper la barrera del miedo que usted acertadamente señala, y la gente va a denunciar, y vamos a poner las cosas en su sitio. Yo estoy de acuerdo con George, vamos a digitalizar el Estado, pero ¿quién va a estar detrás de esa digitalización? Los mismos corruptos. No, pues George, hay que votarlos. Ponte de acuerdo conmigo, tú digitalizas y yo voto a los corruptos, y sacamos las cosas adelante. Porque de eso se trata, de votar a los corruptos y echar a caminar un Estado al servicio del pueblo del Perú. Muchas gracias, candidato Díez Canseco. ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante, por favor. Justamente se va a implementar los jueces sin rostro y sin miedo aquí. En la misma línea, nosotros planteamos bajo esa respuesta la titulación masiva de tierras, predios rurales de pequeños agricultores, comunidades campesinas y nativas. Se cierra COFOPRI, títulos de propiedad a favor de todos los posesionarios en terrenos del Estado peruano. Se creará el Ministerio de la Pesquería y Acuicultura. En emprendimiento se implementará la formalización de las MIPES y se creará el Banco MIPES. Asimismo, en la minería artesanal, Censo Nacional de la Minería Artesanal, reinfo permanente para todos y revertir todas las concesiones ociosas a favor del Estado. Candidato, solo para recordar, el tema es la lucha contra la corrupción. Vamos con el candidato Forsyth. Respecto de alguna de las cosas, si se da la oportunidad ahora mismo, que acaba de escuchar del señor Carrasco. Mire, estamos en el tema de corrupción y quería comentarle, sí, estamos de acuerdo, hay que eliminar a los corruptos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? No creando otra institución, ya la Fiscalía hay que reestructurarla, hay que reestructurar el Poder Judicial, pero ¿qué es lo que yo propongo? ¿Por qué hoy hay tanta impunidad? Porque las ratas no se muerden la cola. Entonces, ¿yo qué propongo? El jurado popular en casos de corrupción. Entonces, ¿de qué se trata? Si ya sabemos que los políticos son amigos de los jueces fiscales, entonces son ellos que luego lo juzgan. Y evidentemente ellos son colocados por los políticos y luego sale libre. Entonces el jurado popular va a ser integrado por los peruanos. Entonces peruanos como tú, honestos, ellos van a decir si es que son culpables o no. Cuando yo sea presidente y un político se robe la plata, el pueblo lo va a meter preso. Está para distraer, candidato Forsyth. El señor Descanseco tiene 3 segundos, de manera que calcule bien lo que nos quiere decir en tan breve tiempo. A ver. Adelante, candidato. Mucha teoría, George, y poca práctica. El turno es al señor Carrasco, candidato Carrasco, que tiene 36 segundos para dar las palabras finales. La gente te está viendo, Charlie. Todo delincuente, todo sujeto que lamentablemente ha traicionado al pueblo peruano, cadena perpetua. En la misma línea, como he comentado desde el inicio, nosotros debemos sembrar una esperanza, y la única esperanza que tiene el pueblo peruano es Unido Perú, el soldado del pueblo. Muchas gracias, candidato Charlie Carrasco. Gracias también al candidato Forsyth y al candidato Díez Canseco por su participación en esta terna, que está, repetimos, orientada al tema de integridad pública y lucha contra la corrupción. Ay, Jorgito. Así Jorgito. Es. Por favor, se van ubicando el candidato Armando Macé del Partido Democrático Federal, el candidato Carlos Spa del partido Sí Creo y el candidato Ricardo Belmont del partido Cívico Obras. Decirles que quien empieza esta ronda de intervención en este minuto para poder desarrollar la temática va a ser el candidato Armando Macé. ¿Están tomando posición? Necesitamos... Amigos, compartan la transmisión. Por favor. Jorge, nos ha enviado un apoyo acá una compañera. También. Bueno, lo vamos a leer después, Compartan. Seguimos. Like, estamos más de 4.000, Jorge, conectados. Bien. 4.000 conectados. Para responder eventuales preguntas de los moderadores que somos Claudia y yo. El señor Macé, candidato del Partido Democrático Federal, tiene la palabra. Compatriotas, la corrupción nos roba hospitales, puentes, escuelas, pero sobre todo nos roba la esperanza. Para combatirlos no bastan las buenas intenciones, se necesita mano firme y tecnología.
Mis 3 soluciones concretas son: cero papel, cero coimas, porque con la tecnología no habrá espacio para el arreglo bajo la mesa. Limpieza total de malos funcionarios, muerte civil para quien toque el dinero del pueblo. Control ciudadano, porque tú serás nuestro principal aliado para vigilar cada sol de tus impuestos. Así, no más burocracia, no más repartijas y bienvenido la meritocracia. Compatriotas, la corrupción es el cáncer del Perú. Yo no vengo a darle analgésicos, vengo a extirparlo. Definitivamente, vamos a sanar el Perú. El viejito KFC. El viejito de KFC. Corresponde ahora al señor Carlos Spa de Sí Creo. Muchas gracias. El principal problema del Perú es de lejos la corrupción, que explica todos los demás problemas del Perú. Y la principal fuente de corrupción en el Perú es el Estado. Por eso nuestro plan de gobierno, la columna principal es que vamos a secar el pozo de la corrupción. De nada sirve cambiar a las personas si el pozo está repleto de agua servida. Esa persona se va a contaminar. Tenemos que secar el pozo de la corrupción. Tenemos que secar todos aquellos incentivos para la corrupción que genera el Estado. Tenemos que eliminar trámites, autorizaciones, licencias, permisos, exoneraciones, privilegios. Tenemos que devolver el dinero al pueblo. Tenemos que devolver los impuestos, eliminar 35 impuestos antitécnicos, reducir el impuesto de la renta, devolver un punto del IGB a la gente que compre en establecimientos formales. Y tenemos que eliminar las papeletas abusivas. Tenemos que eliminar esa perversión del sistema tributario a través del ATU y de otras organizaciones que se han creado en los últimos 25 años. Muchas gracias. El candidato Ricardo Belmont tiene la palabra. Vamos, Belmont, vamos. Se roban 25.000 millones de soles todos los años con adendas, con sobreprecios, porque acá hay un paraestado que son estos empresarios que vinieron a saquear el Perú. Hoy día ya no se hace una avenida universitaria, nosotros la vamos a hacer en todo el Perú. El Trébol, que seguramente todos ustedes lo han transitado el día de hoy. Miren, acá hay un deportista, sabe que los goles no se anuncian, los goles se meten. Yo soy muy reservado en ofertas que sé que aquí han sido muy buenas, pero tal vez no se puedan cumplir porque con qué plata y vino tuerto, diría alguien. Primero hay que ahorrar la plata, primero hay que achicar el Estado, primero hay que moralizar el espíritu de este pueblo indomable, de este pueblo espartano. Gracias, ha cumplido el minuto de intervención y ahora iremos con su bolsón de 2.30. La pregunta es concreta. ¿Qué medida implementarían, solo una, durante los primeros 100 días en esta lucha frente a la corrupción? Señor Spa. Vamos a eliminar 35 impuestos antitécnicos, vamos a reducir el impuesto a la renta de 30 a 25%, vamos a eliminar la ATU, vamos a reformar la SUNEDU, la SUTRAN y todos los organismos que aprietan y ahogan al comerciante y al transportista, al trabajador honesto del Perú. La pregunta está enfocada en el tema corrupción. A reducir la corrupción, eliminando esos trámites y eliminando toda esa plata que se gasta y esos incentivos perversos que el Estado genera para generar corrupción y extorsiones y coimas. Con Montoya, ¿no? Bien, con la Constitución del 93. Ahora, doctor Macé, me parece usted, sí, adelante. Yo me interesé mucho por el blockchain y me di el tiempo para hacer una maestría de 1 año en Europa sobre el tema. Y realmente George Forsyth tiene razón. La tecnología hoy nos da una oportunidad que antes no existía. El control ex ante nos va a permitir poder frenar la corrupción. Es imposible perseguir a más de 20.000 funcionarios, eso no va a ser práctico. Pero realmente el blockchain, que ya se usa aquí en el Perú, en el Estado, debería informarse de más para que esto se aplique. Por ejemplo, nosotros en Abdai ya hemos contratado el blockchain y hemos recomendado a la CISAC de París para que todos los autores del mundo, como estamos organizados, podamos usar de esta herramienta que realmente es valiosísima y contundente para frenar la corrupción. Muchas gracias, candidato Macé. La palabra la tiene el candidato Belmont. Las escaleras se barren de arriba hacia abajo. La corrupción tiene que terminar rápido
porque tenemos en los últimos años la más grande corrupción de la historia. Nosotros en obras podemos meter la pata, pero nunca metimos la mano. Yo fui alcalde 2 veces con 2 constituciones, con la del 79 y la del 93. Con la del 79, sin plata, hicimos 37 obras. Con la última constitución, 7. El gobierno comenzó a chorear y nos quitó la plata. Esa es la realidad. Yo he estado en la cancha. Y los que sabemos jugar en la cancha somos más realistas. Hay un tema que ha producido naturalmente en amplios sectores de nuestra población desconfianza y decepción, que es el hecho de que hayan prófugos de la justicia con una gran notoriedad, entre ellos un juez supremo que está en Bélgica, entre ellos un exministro de Pedro Castillo, no sabemos dónde está, incluso un candidato presidencial, que por eso será que no ha venido hoy. Pero hay confesiones y hay reconocimiento en particular de la Policía Nacional de malas coordinaciones que ha facilitado la fuga de estas personalidades. ¿Qué harían ustedes respecto al tema de los prófugos si es que tuvieran un poder político? Señor Carlos Espa. La puerta de entrada para la corrupción del sistema político peruano son los partidos políticos, y esa corrupción es incentivada por la legislación electoral. Nosotros vamos a eliminar los 100 millones de soles de financiamiento público a los partidos políticos con el cuento de la capacitación. Vamos a eliminar la franja electoral, los 80 millones de soles que ha dado lugar a los apandillamientos que hemos visto en las últimas semanas. Vamos a eliminar las exoneraciones a los partidos políticos. ¿Por qué un trabajador honesto tiene que pagar impuestos y un partido político no paga impuestos? Vamos a eliminar los vientres de alquiler. ¿Cómo es posible que toda esta legislación electoral que nos abruma a aquellas personas que pretendemos hacer una forma buena de hacer política permita que un prófugo de la justicia sea candidato a la presidencia de la República? Esos incentivos perversos tienen que terminar. Y un montesinista como Montoya sí puede ser candidato. Yo no quisiera perder la oportunidad para decir que todos o la gran mayoría de las personas que aquí me presentan o estamos presentes no tendrían ningún temor en firmar un compromiso en la cual se someten a saber que las cuentas bancarias estén abiertas para cualquiera, de someterse a saber que hay cadena perpetua, de poder utilizar el polígrafo. Yo creo que lo que necesitamos es que las leyes para ser candidato a la presidencia de un país tienen que ser totalmente cerradas, exigentes, para que así realmente se acabe la corrupción. No debe de haber ningún espacio pequeño para que un candidato luego le robe el país. Yo no tendría ningún problema de firmar cuanto documento me traigan para comprometerme con mi país. Y estoy seguro que si no todos, las personas que me acompañan también lo podrían hacer. Hay que modificar esas leyes para que en el futuro, quien quiera ser el gobernante de nuestro país... Bien, doctor Maceo, le ha quedado un tiempo con el que usted puede hacer más adelante otra intervención. Vamos con el candidato Belmont y regresando a la pregunta de Fernando sobre el tema de los prófugos políticos de la justicia. Bueno, cuando tenemos un Congreso que apoya el crimen, son los verdaderos delincuentes, ¿no? Que han creado este estado de indefección del pueblo peruano. Aquí se necesita firmeza, experiencia, juventud y unirnos para sacar adelante el país. Porque este es un país dividido, partido en dos, binario, los buenos y los malos. ¿Y quién elige a los malos? Los malos se consideran buenos. Estamos complicados, señoras y señores, se ha vuelto el mundo al revés, como dijo en un momento Spa. Yo creo que tenemos que cambiar las reglas de juego, que entren los decentes y que se vayan los corruptos. No votar por estos sinvergüenzas que han cambiado las leyes y hasta la Constitución. Candidato Spa. Y en la misma línea lo que dice Ricardo Belmont, la única institución del Estado en el Perú que no está sometida a la Contraloría General de la República es el Congreso de la República. Nosotros vamos a convocar a un referéndum no vinculante a través de los teléfonos celulares y le vamos a preguntar a la gente si considera que la Contraloría General de la República debería controlar a este Congreso descontrolado, que es el peor Congreso de la historia del Perú, y con los votos y con la cantidad de millones de personas que van a responder que sí a través de esos teléfonos celulares, vamos a ir al choque con ese Congreso de la República. Doctor Maceo. Para la población que me escucha,
Una persona que gana 30.000 soles mensuales en el gobierno en 5 años no puede juntar más de 500.000 dólares. La pregunta, si nosotros hacemos una revisión hacia atrás de todos los generales, de todos los gobernadores, de todos los ministros y gente también del Congreso, y vemos si les cuadran o no les cuadran las cuentas, cómo tienen casas en Surco, en Chacaría, Audis, Mercedes, viajes a París, ¿de a dónde? Debería hacerse una revisión hacia atrás, lo que se llama una extensión de dominio, y recuperar esa plata porque es de los peruanos. Ahí tiene razón. ¿Quién quiere tomar la palabra ahora, el señor Belmo o el señor Spa? Pero además propondría el hecho de que todos apuntan a ser mucho más eficiente menos burocrático y mucho más transparente al Estado. ¿Qué mecanismo habilitarían de una u otra manera para frenar los bonos desde el Congreso de la República? Señor Spa. Quisiera terminar agregando un elemento más al que tú acabas de mencionar. Menos injusto, menos desproporcionado. La vez pasada le escuchaba decir a un candidato a la presidencia de la República que tenía en su lista varios prontuariados, varios sentenciados, y decía, no, lo que pasa es que ya se han rehabilitado. Y entonces, ¿por qué? Por ejemplo, a los transportistas, a los ruteros, a los traileros que cometan una infracción de tránsito, les quitan el brete para siempre. Es una sentencia de cadena perpetua, es la muerte civil. ¿Por qué para los políticos no hay muerte civil y para el trabajador honesto sí? Debemos también considerar el elemento de justicia cuando hablamos de la corrupción. Gracias, candidato Spa. El señor Belmont, candidato de Obras, tiene la palabra. Bueno, acá están mis vigas maestras. Las vigas maestras son como los mandamientos de la ley del hombre. Lo primero que dice es que hay que terminar con la corrupción, con los corruptos, porque no es que el país sea un país pobre, este es un país empobrecido por una mafia que nos viene gobernando hace más de 30 años. Señores, esto tiene que terminar. Yo viví el decreto legislativo 776 y realmente fue increíble cómo malearon a los municipios de todo el Perú. Le quedan 16 segundos, candidato. Ok. Bueno, y decirle nada más que hay que revisar todos los contratos, ley, Bien. y también hay que revisar la Constitución, porque si se sigue choreando el país, nos quedamos sin patria. Nos quedamos sin nación, nos quedamos sin república. Por eso propongo... Muchas gracias, candidato Belmont. El señor Spa tiene unos segundos. Así es. Tiene 5 segundos. Bueno, con SAR anticorrupción no habrá más tomógrafos malogrados, más ecógrafos malogrados, no habrá más tráfico. Muchas gracias, señor Macet. Tiene derecho a decir 3 palabras. No más, ¿ah? Marquen las banderas. De acuerdo, bien aprovechado el tiempo. Gracias por su presencia a ustedes tres. Gracias por haber contestado a nuestras preguntas y por haber abordado el tema. Vamos a pedirles que dejen el podio a sus colegas. El señor Carlos Jaico de Falta. Sí, pero bájalo para saludar. Roberto Sánchez, Bájalo. Bueno, agradecer a Aide Sánchez, que ha enviado acá un apoyo, un cariño a la revuelta. Así que, Jorge, te lo voy a compartir. Gracias. Aide Sánchez y familia, gracias. Aide, están viendo el programa en familia, dice. gracias. Están viendo el debate en familia. Bien, Aide. No les lisuras. No. Por ahí. Quien va a empezar esta ronda es el candidato Sánchez de Juntos por el Perú. No, todavía creo que Sánchez nos tiene Última que esperar ronda. un poco. ¿Es Carlos Jaico? Perdón, sí, Carlos Jaico. Carlos Jaico. Sí, Están listos. Repetimos entonces que 1 minuto ahora para una exposición general de sus planteamientos sobre el tema, que es integridad pública y lucha contra la corrupción, y después tendrán cada uno de ustedes 2 minutos 30 para intercambiar. Abre. Así es, Carlos Jaico, Walter Chirino, Álvaro Paz de la Barra. Están listos. Vamos a darle pase al doctor Carlos Jaico. Adelante. Los desconocidos. ¿Sabían ustedes, compatriotas, que 80% del presupuesto general de la República se lo llevan los partidos políticos con sus elegidos en los distritos, en las gobernaciones, en el Congreso y en el Poder Ejecutivo? Toda esa mafia de los partidos políticos que cada año y cada 5 años vienen aquí a renovar la corrupción. ¿Por qué? Porque también incumplen 3 reglas fundamentales. La primera es la selección. Eligen únicamente gente condenada y rehabilitada, como un partido político lo hace. Segundo, no hay ninguna formación ética y moral.
Tercero, no hay ningún tipo de control a todo este tipo de gente. Por lo tanto, tenemos ahí organizaciones criminales. Por eso es que nosotros debemos derogar esas leyes pro crimen para que estas organizaciones criminales llamadas partidos políticos paguen por esta gran corrupción que nos llevan cada año al Perú. Muchas gracias, candidato. La palabra la tiene ahora el candidato Walter Chirinos del partido político PRI. La corrupción es la hermana gemela de la criminalidad. Nosotros hemos señalado en nuestro plan de gobierno que para que el Perú pueda combatir la corrupción, tiene que ser un Estado digital. Actualmente hay sistemas o hay instituciones dentro del Estado que ya lo manejan. Sin embargo, no están conectadas, como no está conectada nuestra propia nación entre sus distritos, provincias y regiones. Tenemos que modificar la ley de contrataciones, que es el punto donde se inicia y se genera la corrupción, desde la formalización de los TDRs hasta la contratación y luego la supervisión de las obras. Tenemos que tratar de que las obras y los servicios que se hacen del Estado se reduzcan los costos ocultos que se llevan dentro de los presupuestos y sobre todo que cada avance que tengan las obras sean auditadas, pero previa digitalización de cada una de ellas. Candidato Paz de la Barra, adelante, 1 minuto. Uno cuando quiere ser el máximo representante de un país, tiene que ser estadista y prepararse muchos años. Muchos años. Escucho sobre la corrupción, y la corrupción es un tema de la causalidad. El peor de los problemas en el Perú es la educación paupérrima que tenemos. El Perú no es una escuela de ciudadanía. La corrupción, ¿qué cosa es? La corrupción justamente es el problema, no es la causa. Entonces hay que atacar la causa. ¿Y cómo atacamos la causa? Justamente en la línea de lo que muchos han dicho también mi amigo George, la digitalización, eso te da predictibilidad, eso te da seguridad. Yo quiero que, por lo menos yo en mi calidad, hace años fui presidente de los alcaldes, ¿no? Y fui el primero y el único en Sudamérica en ser reconocido por el Consejo Nacional, ¿no?, de las Naciones Unidas como el gobierno. Bien, se ha cumplido el minuto para los tres y vamos con la pregunta en donde ustedes disponen del tiempo para poder desarrollarla. ¿Qué reforma priorizarían para reducir la impunidad en casos de corrupción cometidos por jueces y fiscales? Señor Paz de la Barra. Se habla sobre corruptos, pero no hemos escuchado que se hable sobre corruptores. Vamos a gobernar con el artículo 137. Tengo la valentía de gobernar con el artículo 137, estado de excepción, sin restringir derechos, 80 decretos por lo menos, pero la gente dirá, oiga, usted va a tener un poder tremendo. No. Vamos a crear el Consejo de Estado, un órgano plural en donde van a estar los gremios, profesionales, el mundo aymara, ¿qué? Además vamos a crear también el Centro de Persecución, ¿no?, de la corrupción y la criminalidad, y además un comando de búsqueda, captura y en excepción, si es que repelen, de aniquilamiento, con 3 bandas o 2 bandas, afuera, abajo, no en cementerios, sino en fosas comunes. Se acaba la criminalidad. Muchas gracias, candidato. Fosas comunes ha dicho. Paz de la Barra. Había levantado la mano el doctor Jaico, entonces le cedemos también el pase a él. Estamos hablando, chechera. Lo principal para luchar contra la corrupción es proteger a los denunciantes de actos ilícitos, precisamente aquellos cientos y cientos de funcionarios del Estado y peruanos que son testigos de la corrupción, pero que no la pueden denunciar. ¿Por qué? Porque inmediatamente son amenazados, amedrentados, sacados de su trabajo y sobre todo perseguidos. Para ellos debemos darle la mayor protección del Estado. Existe alguna legislación, pero hasta ahora no se cumple. Hay que ver cómo en el Congreso tenemos todo tipo de corrupción, pero todos ellos terminan en la Fiscalía. Nadie hace una labor de denuncia interna y ese es el gran problema. Después de 12 años de las legislaciones que hemos tenido, solamente 64 casos han llegado a ser formalizados en el Ministerio Público y eso no debe continuar. Debemos proteger al denunciante de actos ilícitos de todos los hechos de corrupción que vemos en el Perú. Muchas gracias, candidato Jaico. La palabra la tiene el candidato Chirinos
del partido político PRIN. La corrupción se esconde dentro de la burocracia, se esconde dentro de las leyes que se generan a través del legislativo y que lamentablemente nuestra Contraloría poco a poco ha ido perdiendo el control de ellas. Nosotros hemos propuesto de que para manejar la lucha anticorrupción se cree o se maneje con el ISO 37001, que nos permita no solamente controlarlo, sino además que el botín que hoy existe para los partidos políticos cuando llegan al gobierno sean cerrados en su tema. Fíjese usted, señores hermanos peruanos, la corrupción se genera desde cuando un fiscalizador en una municipalidad le arrebata a un hermano comerciante su producto y no saben a dónde terminan. La corrupción se genera cuando la ciudad le impone una multa a un pequeño comerciante, a un pequeño emprendedor, pero es incapaz de poderle cobrarle ese mismo. Bien, se ha cumplido el tiempo y ahora vamos con lo que resta con otra pregunta. ¿Qué medidas tomarían para recuperar la confianza ciudadana respecto de las instituciones del sistema de justicia que se han mencionado? Señor de la Barra. El Perú requiere una gran revolución social, ir en contra del establishment, del status quo. Tenemos mafias que son partidos políticos. Ahí justamente tenemos que entrar con todo, de lleno. La ley de flagrancia, en un estado de excepción de Álvaro Paz de la Barra y de un gobierno de fe en el Perú de amplia base, va a cambiar la forma del ámbito de aplicación. El corrupto es corrupto cuando duerme, cuando respira. Por eso es que soy la única persona que dice en 72 horas, cadena perpetua, sin debido proceso, sin presunción de inocencia, sin doble instancia, sin la posibilidad de plantear habeas corpus en cualquier parte del Perú. La cadena perpetua es justamente eso, que es para que sufran en vida todos los corruptos, los corruptores y además, ¿no?, las bandas criminales. Hemos escuchado bien, si acaso puede contestarnos que usted propone que no se respete el debido proceso ni la presunción de inocencia. Así es, de manera transitoria. Revolución, primero. De ahí ya vamos a ver otras cosas. Muchas gracias. Quisiera saber si los otros dos candidatos comparten las opiniones sobre temas constitucionales y sobre derechos fundamentales que ha expresado el señor Álvaro Paz de la Barra. Señor Jaico, señor Chirinos. Adelante, candidatos chirinos. La justicia que no se rige por las normas y que se saltan ya no es justicia. La justicia que no se aplica de acuerdo a las leyes establecidas y las sanciones que les corresponden tampoco es justicia. Sin embargo, lamentablemente en nuestra patria estamos gobernados o estamos manejados por un poder judicial ideologizado, politizado y por lo tanto corrupto. Es por eso que una de las propuestas que manejamos es la reorganización del Poder Judicial y el Ministerio Público, además de la Policía Nacional, en la que hemos mencionado que hay que devolverle la dignidad al policía, hay que darle seguridad jurídica al policía, hay que darle la implementación y capacitación. Al mismo tiempo hay que condenar a la corrupción que viene manejándose desde hace años y que lamentablemente nuestro Estado, al estar ausente, no ha podido controlarla. Vuelvo a plantear la pregunta a la que ha hecho alusión Fernando respecto de la restricción de derechos fundamentales a la que ha hecho alusión el señor Paz de la Barra. Doctor Jaico. Que un Estado de Derecho no se puede manejar con esta violación a los derechos fundamentales. Nuestra posición es totalmente diferente. Lo que sí debemos decir es que para combatir la corrupción debemos declarar la muerte civil de los funcionarios condenados por delito doloso contra el Estado. Eso es lo principal. No pueden seguir en el Estado o intentar regresar a través de todos estos partidos políticos que los llevan en sus listas, pues a una función pública. ¿Por qué? Porque es darle una segunda oportunidad al ladrón que ya metió mano al Estado. No podemos permitirlo. Y yo veo con mucha pena que aquí una candidata, por ejemplo, habla de rehabilitados, lo cual no es normal. Eliminemos ese tipo de frases y palabras que no ayudan a la lucha contra la corrupción. Muy por el contrario, ¿qué están haciendo? Fomentando que todos los delincuentes lleguen y postulen
a cargos de elección popular. Y eso no es normal. Ya debemos pasar a una democracia. Listo, lo cortaron. Muchas gracias, candidato Jaico. Quisiera regresar con el señor se quiere repetir, se va a repetir, se va a repetir. Navarra, para que nos digan además de las propuestas que ha hecho, que sus colegas han considerado violatorias Se de va a derechos arrepentir. fundamentales, nosotros mismos quizá también. ¿Qué otras propuestas tiene, por favor? De situaciones extremas, Y perdón, y agregaría el hecho de... pero me están... Ok, sí, adelante con el tiempo. No, es que me han quitado porque me Se lo damos, 2 segundos. Muchas gracias. No, pero... Claro, pero termina venía la a pregunta, pues, oye. Sí, que pueda definir además lo transitorio de su propuesta. Sí, claro. A ver, esto lo he dejado al debate hace 3 años. Tenemos una constitución oligopólica esclavista. ¿Cómo? Por eso que no tenemos oportunidades. Vamos a hacer un gran referéndum en esos 180 días. Un corrupto, un corruptor, un criminal no merece tener derechos humanos. Esto que lo lean en mi tesis del año 2007. No soy un improvisado. Va a ser transitorio, pero para ellos, cadena perpetua, que sufran en vida lo que nos han hecho sufrir. Muy bien. Señor Álvaro Paz de la Barra, candidato, lo hemos escuchado y tienen 35 y 31 segundos respectivamente el candidato Chirinos y el candidato Jaico. Señor Chirinos, si usted quiere comenzar. Cuando no se miden los resultados, cuando no se auditan los resultados, entonces se genera la corrupción. Y si existe corrupción es porque lamentablemente las fallas inician desde las procuradurías que se tienen en los gobiernos subnacionales y en los gobiernos nacionales. Nosotros propondremos e impulsaremos a que la Contraloría General de la República, con mayor presupuesto y con la gente idónea y meritocrática, pueda hacer del país un país con Estado digital donde la corrupción no prospere y sobre todo esa corrupción no puede hacer del Perú un país con el cual tenemos en la actualidad. Muchas gracias, candidato. Las palabras finales las tiene el candidato Jaico. Bien, debemos potenciar la Contraloría General de la República para que pueda intervenir en ese control concurrente en todas las administraciones del Estado. No es normal que la Contraloría únicamente haga reportes y se quede ahí. Debemos ya entonces darle todas esas facultades para que incluso pueda separar al funcionario corrupto y poner a alguien ahí de servir con una línea meritocrática, porque eso es lo que necesitamos precisamente para luchar contra esta corrupción. Agradecerles a los tres, con esto hemos cumplido con esta terna y vamos a darle pase a la siguiente dupla. Se trata de los candidatos Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y de la candidata María Blanca, hermano Helio. Muchas gracias, hermana, por ese apoyo al YAPE. Te he enviado el WhatsApp. Bien, ahora viene Roberto Sánchez. Vamos Acá a ver. Termina todo. A ver. Acá termina 30. todo. Hay algo importante, más allá de la pregunta que abre el debate en la segunda parte, es que ustedes podrían contestar a lo que dice el otro candidato. ¿Estamos listos entonces? De acuerdo al sorteo, comienza el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. 1 minuto. Ay de ustedes, fariseos e hipócritas, que por fuera parecen justos y por dentro están podridos. Mateo 23. El 40% de la riqueza nacional, dicen investigadores como el Quirós, que se va a la corrupción. 25.000 millones de soles cada año. Pero ¿dónde está la raíz de todos estos problemas? En el tejido institucional, un sistema de justicia que no persigue el delito, un régimen económico mercantilista con contratos ley irrevisables. ¿En qué país del mundo ocurre eso? Un Estado arrodillado frente al imperio económico, un sistema que ha declarado la mercancía como la salud, la educación, no son derechos, son mercancías. Eso debe acabar con una nueva constitución. Muchas gracias, candidato Roberto. Ya, no sabes su nombre, no sabes su nombre, payaso. Fiorella Molinelli, candidata por Fuerza y Libertad. Ahí viene con todo. ¿Se dan cuenta de lo que hemos llegado? Además de un congreso mafioso, está leyendo. Tenemos una terna de candidatos incompleta porque Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia. Tengo que dirigirme así al señor Cerrón. Quiero decirles que a los que no trabajan en el Estado se van.
Yo sí lo destituí cuando estaba en salud, porque lucraba de sus licencias sindicales y vivía del Estado. Esta es la resolución. No hay que tenerle miedo a los poderosos. A las mafias y a los corruptos se les enfrenta con firmeza, decisión y acción. Pero además nos regaló una fórmula presidencial de la que ya nadie se acuerda. Señor Castillo nos dio un golpe de Estado fallido el 7 de diciembre y nos dejó a la señora Boluarte, que tendrá que rendir cuentas a la justicia por sus Rolex, cirugías y por nuestros hermanos muertos en el... Ya, Roberto. Bien, se ha cumplido el tiempo para ambos. Vamos con los 2 minutos. Vamos, Roberto, 30. ahora sí destruye. Y planteamos la pregunta anterior respecto de la exactitud en el mecanismo para capturar a los prófugos de la justicia. ¿Quién quiere comenzar en las intervenciones? Señor Sánchez. De acuerdo. Nosotros creemos que el sistema de justicia se ha pervertido. Y se ha pervertido no en los últimos 2 o 3 años. Es por ello que la solución de fondo a fuerzas políticas que han capturado el sistema de justicia, miremos la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, el Tribunal Constitucional. ¿Cómo es posible defender esa justicia que no es justicia allí? Por eso nosotros planteamos que los fiscales, los jueces, deben ser elegidos no en la componenda del Congreso y sus fuerzas mafiosas, sino en una elección abierta y popular, elecciones generales. Por ejemplo, para solucionar un sano sistema de justicia. Muchas gracias por su intervención. La palabra la tiene Fiorella Molinelli, Tiene que responder. de Fuerza y Libertad. ¿Cómo hacer para luchar contra la corrupción? Hay que votar bien este 12 de abril. No llevar más sentenciados. Los partidos que hoy están en el Congreso y que se pretenden reelegir llevan a más de 400 sentenciados. Somos el único partido que no lleva sentenciados ni a ningún congresista de este actual Congreso. No dejarnos llevar por esas frases, no más ricos, no más pobres en un país rico, pero nos regalaron 600.000 nuevos pobres. Todo. Más niños con anemia y desnutrición crónica infantil. Un ministerio que gobernó Boluarte, donde casi envenenaron a nuestros niños con carne de caballo. Para eso hay que despolitizar al Estado, quitarle a las familias de los partidos el que sean dueños de los ministerios, de nuestra salud, de nuestra educación. Y para eso hay que proteger al denunciante con pago de recompensas. Yo sí denuncié el oligopolio de los medios. Muy bien, su minuto se ha vencido, Fiorella Molinelli. Tiene que responder, mínimo. Tiene que responder. Candidato Roberto Sánchez Algo, por el azar, decidido por el sorteo, usted es el único miembro del Congreso que está presente ahora. Los otros 10 no son congresistas, usted sí. Todos han hablado mal sobre el Congreso de la República. Hasta se ha hablado de ratas y se han mencionado muchos otros argumentos. Yo quisiera que nos diga por qué hemos llegado a esta situación, porque lo que está pasando con sus colegas presentes refleja bien ese 90 y tantos % de los peruanos que desaprueban el accionar de este Congreso del que usted es parte. Por eso quisiera que nos explique qué ha pasado, por qué no se ha podido evitar esta fiesta de gastos, de personas contratadas por confianza, de leyes cuestionadísimas, etcétera, y de blindaje. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha sido posible llegar tan bajo en la consideración ciudadana? Hay una mayoría congresal que se ha constituido como un pacto que hoy gobierna. Desde los procedimientos de vacancias, 1, vacancia 2, vacancia 3, cierre de Congreso, ese desajuste ha sido generado por una mayoría congresal. Recuerden ustedes los 76 congresistas. Y hoy hay un pacto mafioso que se ha hecho mayoría parlamentaria, que aplasta a las minorías. Miren nuestros votos, somos una minoría. Yo soy de Juntos por el Perú, el único congresista de Juntos por el Perú. Soy voto en minoría, pero eso no hace que luchemos más bien contra esa mayoría que aplaste el sistema de justicia. ¿Cómo empezó esta gran crisis?
¿Acaso esa mayoría parlamentaria reconoció el triunfo democrático y popular del pueblo del presidente Castillo? No, los golpistas y traidores al Perú y a la justicia están ahí. Yo pregunto, con los 200.000 muertos de la pandemia, usted, señora, era presidenta de salud. ¿Cómo puede dormir todos los días con 200.000? Bien. El turno es de la señor Sánchez. Le pido que respete que ya su micro está en off. Pero mira, va a tener tiempo, está en la pantalla 37 segundos más adelante. Le toca a la señora Molinelli. Floro, piden asamblea constituyente y han cambiado más de 50 artículos en la Constitución. Ya los conocemos, no se le responde a los don nadie. Hay que proteger al denunciante con pago de recompensas, pero también hay que trabajar para que las cabezas de las instituciones sean elegidos por concurso público, pero también eliminar la partidocracia. Tenemos que tener una lista negra de empresas corruptas e inhabilitadas para contratar con el Estado. No más cocas, no más frigoincas. Inhabilitación de por vida para los funcionarios públicos corruptos y además auditorías y hojas de vida de intereses a los funcionarios del Estado, comenzando por los fiscales y los jueces, que nunca tienen sus declaraciones de intereses completas y vienen de universidades no licenciadas. El tiempo, candidata Molinelli tiene 30 segundos para más adelante, pero corresponde ahora usar sus 37 segundos finales al candidato Roberto Sánchez. Adelante, por favor. Insisto con mucho respeto, con claridad. ¿Cómo hace para dormir la señora Molinelli, que fue presidenta de salud? Y cuando ese sistema de salud ha sido incapaz de proteger la vida de los peruanos. ¿Cómo se llama eso? ¿Negligencia? No, se llama corrupción. Ese legado tiene que investigarse. En ese contexto, yo me reafirmo con muerte civil para todos los funcionarios corruptos, pero también para las empresas corruptoras y que nunca más deben de contratar con el Estado. Muy bien. Sobre la alusión que ha hecho el candidato Sánchez, ¿qué responde directamente o qué asume como responsabilidad, señora Molinelli, durante salud? Fui la única funcionaria de los 5 subsistemas que salvé vidas en la Villa Panamericana, con más de 120.000 vidas salvadas y familias que vieron a sus familiares y seres queridos retornar. Más de 73 plantas de oxígeno, más de 50 hospitales, vacunatorios en todo el Perú. La gente reconoce nuestro esfuerzo y trabajo, pero también vamos a trabajar para expulsar a los corruptos que lucran con... Muchas gracias, candidata Molinelli. El tiempo se ha terminado para usted. El candidato Sánchez tiene 2 segundos, de manera que tiene tiempo, me parece, para 4 palabras. Abajo la corrupción. Muchas gracias. Terminamos. Les agradecemos, Fernando, a este dúo con el que se cierra este cuarto bloque temático. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero regresaremos con sus mensajes finales, candidatos, en donde falta el podrán minuto dirigirse, de por cada supuesto, uno y muere todo ya. Sí, falta el minuto de cada uno. Sí. Falta ¿Cómo el has visto minuto, este todavía no tema? termina. Porque- Tenemos que llegar a 2000. Si quieren que se abran las líneas telefónicas, hay una encuesta en el YouTube. Un agradecimiento acá a los hermanos que nos están yapeando. Agradecemos a la hermana Yolanda, muchas gracias por el apoyo. Nos dice, chicos, sigan informando con transparencia y sigan adelante, un aporte pequeño. Y al hermano Helio también, que me escribió por interno. Y por acá está Jorge, me dice, hermano Pavel, tu información es mejor que el canal Mermelero. Saludos para Jorge Unancha TV, el pueblo salva al pueblo. Muy bien. Ah, yo mismo. ¿Cómo? Para Jorge, ¿yo te enviado el mensaje? O sea, este mensaje lo envió el hermano Helio. Ah, Vino, ya, y ya. saluda al hermano Jorge de Unanche TV. Saludos. Sí, te he enviado el WhatsApp, en WhatsApp te he enviado. Bien. las Bueno, capturas. también nos ha llegado algunos yapes por acá. Yo quiero saludar especialmente a la hermana María. Gracias, María. No, María, muchas gracias por ese apoyo. ¿Algún mensajito ha mandado o no? No nos ha enviado, pero de verdad muchas gracias por ese granito de arena. Sí. Por acá nos envía también, ¿no? Briseida nos dice, mi voto por Ricardo Belmont. Bueno, también Hay una encuesta, Sí, también hay una encuesta y si ustedes gustan, mediante el YAPI pueden enviarnos también a su candidato preferido. Sí, ¿no? la encuesta está en YouTube o entren También. a Unancha TV oficial
El programa La Revuelta es el que hacemos junto con Jorge Vimendi, entonces ahí están los votos. Hay 1.172 votos hasta ahora. Vamos a llegar a los más de 1.300, 400 probablemente. Bien, Rafael también nos envía un apoyo, nos dice, un granito de arena, compañero. Compañero, muchas gracias, hermano Rafael. Gracias, Y hermanito. también la hermanita Rosa también nos envía un apoyo al YAPE. Su cariño, como dice Stephanie. Un saludo, Stephanie. Cualquier apoyo siempre va a ser muy importante para, seguir. Hoy hemos pagado, creo que el tema de la luz, el agua. Así que muchas gracias, hermanos, por ese apoyo. Ahí ven un QR, un número también de YAPE. Jorge, siempre va a ser bienvenido cualquier apoyo. A ver, el día de mañana, de 7 a 9, lo mismo, mañana miércoles 25, es el último día de debate. Vamos a estar también transmitiendo. No se vayan a olvidar, mañana va a estar Ronald Atencio, va a estar la señora acá, va a estar Mesías, se me fue el nombre, Mesías Guevara, va a estar Jorge Nieto, va a estar Enrique Valderrama de Lapra, va a estar Rafael Belaunde, que que cuando ha terruqueado y cuando se ha puesto a comer los agachaditos quería vomitar, creo. Los guaquitos van a estar mañana. Ronald Atencio de Venceremos. Hay mucha gente que también... Para algunos, tener más significa comprar más, salir más, viajar más. En Scotiabank creemos que tener más es mucho más que eso. Es apostar por tu negocio, compartir la noticia más importante de tu vida y llenarte de momentos en familia que durarán para siempre. Tener más también es contar con un banco que te respalda y acompaña en cada paso que das. Tienes más de lo que crees. Scotiabank. Jaimes, de Progresemos, Antonio Reyes, Salvemos al Perú, y Ronald Atencio luego va a enfrentarse a los Joaquitos, Rosario Fernández y Antonio Ortiz de Salvemos al Perú. Bien, bien. Bueno, ya falta solamente unos 14 likes y llegamos a los 2.000 likes. Bien, Así bien, que, bien. hermano, por favor, ahí presionen el clip para que lleguemos a los 2.000 y también ya vamos a abrir las llamadas para saber qué opinan de este segunda edición, segunda sesión de este debate presidencial aquí en el Perú, porque hay mucha gente del extranjero y también de varios lugares que nos están viendo. Bien, Juan también nos ha enviado un apoyo, muchas gracias. Por acá Mario también nos dice, mi cariño desde Cusco, amigos. Bien. Buen trabajo. Oye, hay que ir la a ciudad Cusco. imperial, claro, el ombligo del mundo. Hay que ir, hay que viajar. Bueno, hemos estado, ¿no? Mira, acá también un yape, Miluska, dice mi voto por Ricardo Belmo, ¿no? Dice por acá. Hay bastante, Hay bastante. Bien, tenemos otro yape de Virginia. Bien, muchas gracias. Saludos de una seguidora, dice Virginia. Muchas gracias. Te estoy pasando todos los yapes. Hermana, por ese apoyo, de verdad. Gracias, Sí, muchas gracias. Hermana Virginia. Gracias. Hay gente que nos está viendo por Facebook, Jorge, saluda, porque todos los yapes Saludos son de Pey y a Chihuahua. todos los yachayhuayceros que están viendo desde Facebook. No se olviden de seguir aquí La Revuelta por Unancha TV. En estos momentos estamos en un receso de este debate. Ya entra el bloque final, que es 1 minuto para cada uno para que se pueda... declaraciones finales, ya con eso claro, cierran. con eso cierran esta segunda edición ahí está del Charlie debate. Carrasco, que es, para muchos lo están apoyando. Claro, a ver, Ricardo Belmo. ¿cómo va la encuesta? A ver, ¿quién lo hizo bien? Hemos puesto... Y el que está ganando ahorita es Ricardo Belmo, ¿no? Con un 44%, por ahí Sí, está sí, más sí. o menos ya Roberto cerca Sánchez. Roberto Sánchez, Charlie Carrasco con un 11% y ninguno con un 14%. Sí. Así que, bueno, ya ahora sí, volvió el debate. Ya está, ya. Esto con esos- sí, con con esto esto acaba todo. ya cerramos Sí. para abrir Sí. ya las llamadas. Llegamos a 2.000 likes. Bien. A ver, vamos a escuchar a ver qué están diciendo. Con eso termino. Suave. A ver. Ya. El mensaje final, Sí. final. 1 minuto cada uno es. 1 minuto cada uno de todos los candidatos, así que vamos a ver cuál va a ser su reacción. 11 candidatos presentes tendrá 1 minuto para quizá recoger lo que ha escuchado y las reacciones que le ha producido, lo que ha escuchado y emitir un mensaje final. De acuerdo al sorteo va a comenzar con este ciclo el candidato Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras. Candidato Belmont, por favor, si quiere sentado o si quiere de pie. No hace falta que vaya al podio. ¿Ah? Bien. Mi padre me dijo una vez
que lo más importante en un hombre era la persistencia. Hay mucha gente de mi generación que está sentado en su casa esperando que otros hagan, los jóvenes, por lo que nosotros sabemos. Acá he escuchado opiniones magníficas donde los conocimientos de los jóvenes los vamos a aplicar, ojalá no se vayan del país, se queden, porque si soy presidente los voy a llamar, se fregaron, ¿ya? Porque la verdad es que es muy difícil cuando uno tiene una lucha por delante poder convocar a tanta gente talentosa como le he escuchado. Yo quiero que nos abracemos, que este país se una, porque acá están los malos y los buenos, los colonos y los patriotas, los vendepatrias y los patriotas. ¿Qué hacemos para ponernos de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer? Gracias, candidato Belmont. Le quedó corto. La candidata Fiorella Molinelli, 1 minuto. A ver. Quiero dirigirme a las mujeres del Perú en particular y decirles a todas ellas que las mujeres no somos Dina ni Keiko. Las mujeres somos luchadoras, guerreras, emprendedoras, pujantes. Somos mujeres de decisión y acción. A ellas les dirijo mi voz. Tenemos que reivindicarnos. También quiero ser la voz de todos los olvidados, de los más vulnerables, de los niños, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad, de los peruanos en el exterior que hoy quisieran retornar a su país. A todos ellos decirles que este 12 de abril vamos a vencer al pacto mafioso. No vamos a dejar que este Congreso... ¿Qué pasó? Se fue, parece... ¿La señal? La señal, a ver, vamos a ver. Era el pacto mafioso. Ahí está. No vamos a dejar que este Congreso... A ver, parece que se fue la señal. Era el pacto mafioso. A ver, No vamos a dejar que este Congreso... No sé qué pasó, a ver, Todo esto un segundo. Sí. Vamos por... A vos. Ahí está. A vos, siempre. Volumen. Somos libres, dicen, ¿no? Somos libres de la pobreza, somos libres de la corrupción, somos libres de la indiferencia, de la indolencia de las autoridades, somos libres de seguir teniendo desposeídos, despojados, somos libres de aún no tener ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, somos libres de no darle capital al talento humano. ¿Somos libres realmente? No somos libres. Por eso que este 12 de abril, las urnas se van a convertir en esa gran arma democrática, en donde a la casta política pilla y corrupta le vamos a decir, acá, ustedes, esta es tu lápida y la cédula de votación. Todos vamos a escribir, hasta acá joyeron al Perú, carajo. ¡Viva el Perú! Bueno, en la cédula vamos a escribir voto viciado. Gracias por su intervención, Payaso. no por toda ella, Jorge, pero en fin, sube un aparte poquito el no volumen habría de podido Perú. ponerla de lado. El turno es del candidato Francisco Díez Canseco del partido político Perú Acción. ¿Qué pasó? Ahí está. Perú Acción, el Partido de la Revolución Pacífica, en su plan de gobierno Mano de Hierro, ha planteado y va a realizar la revolución parlamentaria, revocatoria del mandato. El pueblo los pone, el pueblo los saca. Se elimina el sueldo. Van a ganar ahora los congresistas o diputados y senadores una cantidad por concurrencia al Pleno o a las comisiones de trabajo. Si no chambean, no ganan. Vamos a eliminar la semana de turismo, también llamada semana de representación, y convertirla en la obligación de tener una oficina abierta al servicio del pueblo las 24 horas del día, 7 días por semana, como lo hacían los tribunos de la antigua Roma. Se elimina, por supuesto, el transfugismo. Se van a su casa los tránsfugas y entran los accesitarios. Y ciertamente eliminamos los 7 asesores. Yo fui diputado con una secretaria y lo hice muy bien. Voten por las 3 manos solidarias, incorruptibles, intachables, de Perú Acción.
Gracias, candidato. Invitamos al candidato George Forsyth a hacer uso también de este minuto para su mensaje final. Llevamos décadas preguntándonos en qué momento se jodió el Perú, cuando la pregunta debería ser ¿cuándo lo vamos a arreglar? Y yo les aseguro que el Perú no se va a arreglar si seguimos votando por los mismos de siempre. Por eso, para cambiar el Perú, debemos aprender de nuestros errores con mucha humildad. Casi todos los presidentes han terminado presos. ¿Y qué verdad nos está diciendo? Que hemos elegido mal. Yo cometí un error al salir de la victoria antes de tiempo porque me ganaron las ganas de solucionar los problemas del Perú con la misma velocidad que le gané a las mafias. Y hoy entiendo que el Perú no lo voy a cambiar corriendo solo, sino caminando con el pueblo. Es hora que los jóvenes tomemos la posta y que llevemos al Perú al siglo XXI. Soy George Forsyth. Ya sabemos en qué momento se jodió el Perú. Es hora de arreglarlo juntos. Ha contado un chiste de Somos Perú. El turno es de Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. A ver. Un minuto. Quien se siente religioso y dice que ama a Dios a quien no ve y no respeta la vida de su hermano a quien ve, es un mentiroso. ¿Cómo se puede vivir con 49 asesinatos de los hijos del pueblo? ¿Cómo es posible? La ruta castillista es precisamente la reafirmación de la dignidad de nuestros pueblos, que quieren justicia, que quieren un nuevo comienzo patriótico, que quieren liberar del secuestro que han hecho de los recursos naturales este régimen económico, que quieren liberar precisamente del secuestro de la justicia a los que han hecho de este pacto mafioso que tienen preso injustamente al presidente Pedro Castillo, pero que también reclaman un nuevo comienzo patriótico, un nuevo régimen económico para los peruanos, quechuas, aymaras, amazónicos. Esta es la hora del pueblo. Causachum, Perú. Gracias, candidato Sánchez. Le toca un minuto al candidato Armando Macé. Compatriotas, hechos y no palabras. Las palabras se las lleva el viento. Me recordarás ahora que me estás viendo en los momentos del COVID, cuando todos moríamos por falta de oxígeno, por falta de vacunas, y me recordarás recorriendo gratuitamente, atendiendo a cientos y miles de pacientes peruanos en Ica, Cañete, Chincha, Chosica, Huamachuco, Moro, Chimbote, atendiendo a mi país totalmente gratis. Me enfermé, me caí, me intubaron y volví nuevamente. Compromiso, las palabras se las lleva el viento. Hechos y no palabras. Cuando hubo que poner la cara por el Perú, cuando hubo que arriesgar la vida, ahí estuve, contigo. Mientras que tú llorabas tus muertos, a mí me estaban intubando. Y aquí estoy orgulloso de ser un peruano que puedo decirle, Perú, cuenta con... Muchas gracias, candidato Macé. El turno es el candidato Walter Chirinos del partido político PRIN. Adelante, señor Chirinos. Gilatitas aymaras, huayquis andinos, hermanos peruanos, si queremos tener más colegios con tecnología, si queremos tener hospitales implementados y con medicina, tenemos que eliminar la criminalidad en nuestro país. Y nosotros no solamente tenemos el plan, también tenemos el equipo que podemos hacerlo. Liberando la criminalidad en el país, vamos a tener industrialización y sobre todo integración. Cuento con el equipo, con el plan Bukele de Rogelio Rivas. Cuento con el equipo que va a comandar el sistema de inteligencia nacional con Vladimiro Montesinos, porque estoy seguro que si no liberamos la criminalidad del país, no vamos a poder hacer lo que hoy toda esta noche se ha planteado. Y lo que esta noche tienen los peruanos es no más muertos. Por eso, mi compromiso en esta noche es liberar al Kraken para que dirija la lucha contra la criminalidad. Muchas gracias, candidato. Sí. ¿El Kraken no era Alan García? La palabra la tiene ahora el candidato Charles Carrasco del Partido Unido Perú. Liberar al Kraken, dijo.
Un minuto también. No sé si pudiera bajar un poco el micro para que se le logre... Carrasco, de la Plaza Eso, Martín. Perfecto. Un minuto, candidato. Soy andahuelino, apurimeño, un guerrero chanca. Yastamasicuna, Calanmi, Manan Ukpunchaucanchu. Ahora o nunca. Cuenta regresiva, cierre de frontera. Todos los extranjeros indocumentados ilegales, a partir del 28 de julio, tendrán 48 horas para retirarse de nuestra patria. Llegó el momento de rebelarnos, carajo. Llegó el momento de votar por ustedes mismos. Solo tenemos una oportunidad. Y decirle a los corruptos y a los delincuentes que pueden tomar nuestras vidas, pero jamás nuestra libertad, jamás nuestra dignidad. Que vive el Perú, carajo. El pacto mafioso no debe pasar la valla electoral. Por estos, nunca más. Por estos, nunca más. Por estos, nunca más. A su madre. Señor Carrasco, muchas gracias. Buen show. La palabra que le está gustando a muchos me parece que es innecesaria. Hay personas que nos están escuchando que tienen una sensibilidad diferente que la nuestra y hay que respetar a todos, de manera que los ciudadanos merecen en su diversidad ser igualmente respetados y usar por eso un lenguaje adecuado a todos. La palabra la tiene el candidato Carlos Spa de Sí Creo. Quiero dirigirme a mis sinceros simpatizantes, con el énfasis en sinceros, a todos los jóvenes del Perú con los que hemos caminado una campaña hermosa, cenicienta, más que franciscana, una campaña sin millones, una campaña sin plata como cancha, una campaña en la que hemos escuchado a todas las provincias del Perú el clamor por un cambio real, por un cambio que significa una educación excelente para sus hijos, para todos, por una salud en la cual no se maltrate a los pacientes en los centros de salud, por devolverle la plata al pueblo, al poner la plata en el bolsillo de la gente, reduciendo impuestos y las multas desquiciadas que queremos hacer, por la conectividad, por la infraestructura, por la calidad de los servicios, a todos ellos que me han acompañado y que siempre en nuestras reuniones dicen, siempre una persona dice, aquí está Dios, gracias a Dios por estar reunidos, a ellos les digo que no los vamos a olvidar, que no les vamos a engañar y que vamos a cumplir todas nuestras promesas. Gracias, candidato Spa. El turno, y con esto cerraríamos las intervenciones finales, es del candidato Carlos Jaico de Perú Moderno. Y como los otros, el señor Carlos Jaico cuenta con un minuto para un mensaje final con el que cerramos, como ha recordado Claudia, el debate de hoy. Adelante, candidato Jaico. Para acabar con la corrupción hay que sacar a los partidos políticos corruptos del poder. Nos han arrebatado la esperanza, nos han arrebatado a seres queridos, nos han arrebatado la salud, la educación. Y este 12 de abril tienes la gran responsabilidad de hacerte la pregunta, si miramos atrás al dolor, al sufrimiento y a la desesperación y nos convertimos en estatuas de sal o miramos hacia adelante a un Perú con futuro, con orden y desarrollo. Ese es Perú moderno. Ese es el legado que tenemos nosotros como Partido de los Emprendedores y hoy día lo decimos claramente, no a la corrupción. Un partido nuevo, un partido con mística, un partido con trabajo, con tesón y sobre todo con gente intachable, la cual debe llegar al gobierno. No te olvides, este 12 de abril marca el puente de Perú Moderno, el Partido de los Emprendedores, el puente al desarrollo. Gracias, candidato Jaico. Con esto hemos concluido no solo los mensajes finales, sino esta dinámica de debate en el día de hoy.